A las 1 de la mañana, el golpe agudo en mi puerta principal cortó el silencio de mi casa vacía. No estaba dormido. El insomnio había sido mi fiel compañero desde la muerte de Frank hace 8 años, pero no esperaba visitas, especialmente a esta hora. 30 años como alguacil del tribunal me habían enseñado a abordar situaciones inesperadas con precaución. A través del mirilla, vi el rostro de mi hija iluminado por la luz del porche. Su rímel había creado ríos oscuros por sus mejillas y su cuerpo temblaba visiblemente incluso a través de la vista distorsionada. Arranque la puerta de un Rebecca. Cayó en mis brazos. Su cuerpo sacudido por sollozos. Mamá. Ella lo dijo con dificultad. Carter se ha ido. Él se llevó todo. Todo nuestro dinero. Cada cuenta. Ha estado planeándolo durante meses. Sus palabras se disolvieron en llantos incoherentes. Una claridad fría y familiar me invadió. El mismo enfoque desapegado que había mantenido a través de innumerables crisis en el juzgado. No me sorprendió. Decepcionada, con el corazón roto por mi hija, pero no sorprendida. Había estado esperando este momento durante 5 años desde el día en que Rebecca me presentó al encantador consultor financiero con la sonrisa perfecta y respuestas evasivas sobre su pasado. Entra, le dije, guiándola hacia el sofá de la sala. Cuéntame exactamente qué pasó. La historia de Rebecca se desbordó entre los apps, regresando a casa temprano de un viaje de negocios para encontrar los cajones vacíos de las pertenencias de Carter, iniciando sesión en sus cuentas conjuntas para descubrir saldos a cero. Encontrando una nota fría e impersonal que explicaba que había encontrado a alguien que lo entendía mejor y que había pasado al siguiente capítulo de su vida. Su asistente, Verónica, también estaba misteriosamente ausente del trabajo. Confié en él para todo, mamá, susurró. La casa, las inversiones, incluso mi herencia de papá. Todo se ha ido. Escuché en silencio, con mi brazo alrededor de sus hombros. Cuando finalmente se agotó, su respiración se estabilizó en sollozos entrecortados. Me levanté. Espera aquí. En el armario de mi dormitorio, detrás de la fila de ropa cotidiana, colgaba el uniforme de mi mayordomo. No había planeado volver a usarlo hasta el lunes por la mañana, pero esta noche pedía algo oficial, algo que representara el orden en medio del caos. Me cambié metódicamente. Pantalones tácticos azul marino, camisa celeste con el emblema del condado, botas negras pulidas y, finalmente, mi placa. No porque estuviera de servicio, sino porque necesitaba recordarme a mí mismo y mostrarle a Rebecca que entendía cómo funcionaban los sistemas, cómo operaba la justicia. Cuando regresé a la sala, Rebecca levantó la vista, la confusión reemplazando momentáneamente la desesperación en su rostro manchado de lágrimas. Mamá, ¿por qué estás en uniforme? No respondí de inmediato. En su lugar, cogí mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Michael, soy Margaret Lawson. Necesito que inicies el plan. Sí, ahora protocolo completo. Llevaré la documentación a tu oficina a las 7 de la mañana. Terminé la llamada y finalmente encontré la mirada desconcertada de mi hija. ¿Qué plan? Mamá, ¿qué está pasando? Me senté a su lado, tomando sus manos frías entre las mías. Rebecca, necesito que me escuches con atención. Lo que ha hecho Carter no es solo una traición. Es criminal, fraude electrónico, robo de identidad, posiblemente malversación. Y he estado preparándome para esta posibilidad desde el día en que sugirió vender tu casa. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Sabías que esto iba a pasar? Lo sospechaba. Corregí suavemente. Carter encaja en un perfil que he visto cientos de veces en mi sala de tribunal. No tenía pruebas, pero tenía suficientes preocupaciones para implementar medidas de seguridad. ¿Qué tipo de salvaguardias? Le apreté las manos. El tipo que nos ayudará a encontrarlo, congelar todos los activos que podamos y construir un caso que lo ponga tras las rejas. Michael es mi abogado, pero también ha trabajado con la oficina del fiscal del distrito durante 20 años. Él sabe exactamente cómo manejar esto. Rebecca apartó las manos, levantándose abruptamente. Has estado investigando a mi esposo a mis espaldas, planeando para él. ¿Para qué? Cometer un crimen. Había anticipado esta reacción. El primer instinto de la víctima a menudo es defender al abusador y cuestionar a quienes intentan ayudar en lugar de enfrentar el horror completo de su situación. No, cariño. He estado protegiéndote en silencio por si mis instintos tenían razón. Espero que no lo fueran. Mantuve un contacto visual constante, pero ellos lo estaban. Y ahora no tenemos tiempo para la ira o la incredulidad. Tal vez tengamos 48 horas antes de que Carter mueva ese dinero a un lugar al que no podamos acceder. Me miró, su expresión pasando por sorpresa, traición y finalmente una realización que iba surgiendo.
Las Islas Caimán, susurró ella. Tiene una reunión en las Islas Caimán la próxima semana. Ha estado hablando de eso durante meses. Asentí. Banca offshore, sin extradición. En Kaja. Me puse el uniforme, dándome la autoridad que necesitaba en este momento. Rebecca, necesito que decidas ahora mismo. ¿Quieres acurrucarte y llorar por esta traición? ¿O quieres luchar porque estoy listo para pelear, pero necesito tu cooperación? Un cambio sutil apareció en su rostro. Algo se endureció detrás de sus ojos que me recordaba tanto a su padre. Frank había sido un fiscal con el mismo compromiso inquebrantable con la justicia que me había traído a la aplicación de la ley. Vi su espíritu en ella ahora, superando el shock y el desamor. ¿Qué necesitas que sepa?, preguntó, su voz más firme de lo que había sido toda la noche. Todo lo que respondí, moviéndome hacia mi oficina en casa, cada cuenta a la que él tenía acceso, cada documento que podría haberte hecho firmar, cada conversación sobre finanzas o propiedades. Y necesito que estés preparado para lo que podamos descubrir, porque hombres como Carter rara vez se detienen en una sola decepción. Mientras sacaba el archivo que había estado construyendo durante 3 años, extractos bancarios que había copiado en silencio durante las visitas de vacaciones, fotografías de documentos que Rebecca había mencionado casualmente haber firmado, notas de conversaciones donde Carter había revelado inconsistencias en su pasado. Mi hija observaba con creciente comprensión. «¿Realmente esperabas esto?», dijo suavemente, todo este tiempo. Esperaba estar equivocado. Corregí el archivo en mi escritorio. Pero he pasado toda mi carrera viendo a personas en mi sala de audiencias enfrentar las consecuencias de confiar en la persona equivocada. No iba a permitir que mi hija se convirtiera en otra estadística sin una oportunidad de luchar. Abrí el archivo revelando la primera pieza de evidencia, una verificación de antecedentes de Carter Bennett que mostraba 2 matrimonios anteriores, ambos terminando en circunstancias financieramente sospechosas. Información que Rebecca, en el arrebato del nuevo amor, nunca había pensado en verificar. «Oh Dios mío», susurró, hundiéndose en la silla junto a mi escritorio. «Esto es solo el principio», le dije, con una voz suave pero firme. «Y tenemos una larga noche por delante». Mientras comenzaba a organizar los documentos que llevaríamos a la oficina de Michael en unas horas, sentí más que vi el cambio en la percepción que Rebecca tenía de mí. Ella me estaba viendo no solo como su madre, sino como lo que siempre había sido, una mujer que había dedicado su vida a la maquinaria de la justicia, que entendía el sistema lo suficientemente bien como para hacerlo funcionar para aquellos que merecían su protección. El uniforme que llevaba no era solo para lucir. Era una promesa a mi hija, a mí misma y al hombre que había pensado que podía desaparecer con su futuro, que esta no era una víctima cualquiera que había elegido. Él había robado a la hija de una mujer que había pasado 30 años viendo a los criminales enfrentar el juicio. Y ahora el juicio venía por él. El amanecer rompió cuando Rebecca y yo entramos en el estacionamiento de Harrington Legal Services. El imponente edificio de ladrillo albergaba no solo la práctica de Michael, sino también una colección de abogados especializados en varios aspectos del derecho penal y civil. Un arsenal legal que estaba a punto de desplegar con toda su fuerza. Rebecca había pasado la noche revisando cada documento financiero al que podía acceder, descubriendo la devastadora magnitud de la traición de Carter. No solo había vaciado sus cuentas conjuntas, que sumaban casi 80,000, sino que de alguna manera había transferido la herencia de 75,000 pesos que ella había recibido tras la muerte de su padre, dinero que estaba en su cuenta separada, supuestamente intocable por cualquier persona que no fuera ella. ¿Cómo pudo acceder a mi cuenta personal?, había preguntado, mirando la pantalla de la banca en línea con incredulidad. Nunca le di las contraseñas. Un registrador de teclas, había sugerido con gravedad. ¿O iniciaste sesión mientras él estaba mirando? Tal vez encontró donde escribiste la contraseña. Había visto innumerables casos de intrusión digital en mis años en el juzgado. Las personas que planean robar encuentran maneras de reunir lo que necesitan. Ahora, sentada en la lujosa sala de conferencias de Michael, rodeada de registros financieros, extractos bancarios y documentos de propiedad, Rebecca parecía exhausta, pero resuelta. El shock inicial se había endurecido en determinación. Las lágrimas fueron reemplazadas por una ira concentrada que reconocí de su infancia, la misma expresión que había llevado cuando los matones del vecindario le robaron su bicicleta. No solo quería recuperarlo, quería justicia. Michael Harrington entró con paso decidido, su imponente figura de 6'4" hacía que incluso la gran sala de conferencias se sintiera más pequeña. A los 62 años, su cabello se había vuelto completamente plateado, pero su mente seguía siendo aguda como una navaja. Antes de convertirse en abogado, había pasado 15 años en la Unidad de Delitos Financieros del FBI, una experiencia que lo hacía excepcionalmente calificado para lo que necesitábamos.
Margaret. Me saludó con un asentimiento respetuoso antes de dirigirse a Rebecca. Señorita Lawson, desearía que nos estuviéramos conociendo en mejores circunstancias. Es Bennett, en realidad. Rebecca corrigió automáticamente, luego se estremeció. ¿O eso era? Supongo que debería volver a Lawson ahora. Michael se acomodó en su silla, extendiendo los documentos que le había enviado a su servidor seguro horas antes. Empecemos con los hechos tal como los conocemos. Carter Bennett, de 38 años, casado contigo durante 5 años, consultor financiero con Meridian Advisors. Desde hace aproximadamente 36 horas, vació todas las cuentas conjuntas, accedió a tus cuentas personales sin autorización y parece haber salido del país, presumiblemente con su asistente. Rebecca asintió, su voz firme mientras proporcionaba detalles. Verónica Hayes. Ha sido su asistente durante unos 2 años. Pensé que tenían una relación estrictamente profesional, pero obviamente se desvió, la traición personal abrumando momentáneamente la financiera. Concéntrate en el dinero por ahora, sugerí suavemente. Los aspectos emocionales importan, pero no nos ayudarán a rastrear los fondos. Michael sacó una libreta legal cubierta con su escritura precisa. Basado en lo que has proporcionado y lo que Margaret ha recopilado en los últimos 3 años, estamos viendo aproximadamente 55,000 faltantes de cuentas a tu nombre o en cuentas conjuntas. Además, parece que se ha tomado una línea de crédito con garantía hipotecaria contra su casa hace 3 meses por 20,000. Rebecca levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Eso es imposible. Nunca firmé nada de eso. Michael deslizó un documento por la mesa, una copia del préstamo con garantía hipotecaria con lo que parecía ser la firma de Rebecca en la parte inferior. Esa no es mi firma, dijo de inmediato. Quiero decir, se parece, pero la R está mal. Hago la mía con un bucle específico que no está ahí. Falsificación, anoté sin sorpresa. Añádelo a la lista de cargos. Michael estaba tomando notas con una precisión eficiente. La buena noticia, si podemos llamarla así, es que la mayoría de estas transacciones son recientes. Las cuentas conjuntas fueron vaciadas ayer. La transferencia desde tu cuenta personal ocurrió hace 3 días. Los fondos del préstamo sobre el valor acumulado de la vivienda se trasladaron la semana pasada a una cuenta en First National, lo que nos da una pista a seguir. ¿Podemos recuperar el dinero? Rebecca hizo la pregunta que más le importaba para su futuro inmediato. Algo de ello, posiblemente la mayor parte. Sí, respondió Michael, su confianza reforzando la mía. Margaret activó nuestro protocolo anoche, lo que significa que ya hemos presentado peticiones de emergencia a 3 jueces diferentes que sabía que estaban de guardia. A partir de las 6 de la mañana. Esta mañana, tenemos órdenes de congelación en cada cuenta que conocemos, alertas de fraude en tu número de seguro social y perfil de crédito, y un contador forense ya rastreando los flujos de dinero. Rebecca parpadeó, procesando el alcance de las acciones ya tomadas. Todo lo que ha pasado desde las 1 de la mañana. Intercambié una mirada con Michael, sabiendo que era el momento de revelar la magnitud completa de nuestra preparación. Rebecca, comencé con cuidado. El protocolo que mencionó Michael no se creó anoche. Lo establecimos hace 3 años después de que Carter sugiriera por primera vez consolidar todas tus finanzas bajo su gestión. 3 años. La traición en su voz era palpable. Has estado esperando que mi esposo me robe durante 3 años y nunca dijiste nada. Yo he estado preparándome para una posibilidad que esperaba nunca se materializara. Lo corregí. ¿Qué habrías hecho si te hubiera dicho hace 3 años que pensaba que tu esposo podría estar planeando robarte? ¿Me habrías creído? Su silencio fue respuesta suficiente. Michael se aclaró la garganta. La preparación avanzada nos da ventajas significativas. Ya hemos enviado la documentación a la División de Delitos Financieros del FBI y a la SEC, ya que la posición de Carter como asesor financiero hace de esto una posible violación regulatoria. La patrulla fronteriza y la TSA han sido notificadas en caso de que intente salir del país si es que no lo ha hecho ya. No lo ha hecho, afirmé con certeza. Al menos, no officialmente. Llamé a un favor con la TSA esta mañana. Ningún pasajero llamado Carter Bennett o Verónica Hayes ha salido en ningún vuelo comercial en las últimas 48 horas. Rebecca me miró, reevaluando su comprensión de mis conexiones y capacidades. ¿Cómo construiste una red con 30 años en el juzgado? Dije simplemente. La gente me debe favores. Los estoy reclamando. La puerta de la sala de conferencias se abrió y una joven entró con una tableta. Señor Harrington, tenemos un aviso en una de las cuentas. Se inició una transferencia bancaria a las 5:30 de esta mañana a una cuenta en Gran Caimán. Nuestra orden de congelación lo detuvo con solo unos minutos de sobra. Michael tomó la tableta, revisando la información con un asentimiento satisfecho.
Esos son 86,000 pesos recuperados ya. El momento sugiere que Carter todavía está en el país, probablemente planeando transferir todo antes de irse. La reunión de las Islas Caimán, murmuró Rebecca. Está programado para el martes. Él tiene entradas. Sus ojos se abrieron con una repentina realización. Puedo acceder a su cuenta de viajes. Reservamos todo a través de la misma agencia para acumular puntos y tengo la información de inicio de sesión. En cuestión de minutos, ella había sacado los detalles de la reserva en su teléfono. Carter Bennett sale mañana a las 8:15 de la mañana hacia Gran Caimán. Conexión a través de Miami. Esa es nuestra oportunidad, dijo Michael, ya extendiendo la mano hacia su teléfono. Necesitamos vigilancia en el aeropuerto mañana por la mañana y una orden de arresto lista para ejecutar. Cuando salió a hacer llamadas, Rebecca se volvió hacia mí. Su expresión era una mezcla de gratitud y dolor persistente. Entiendo por qué no me dijiste sobre tus sospechas, pero aún así siento que solo estabas esperando a que mi matrimonio fracasara. Elegí mis palabras con cuidado, sabiendo que este momento daría forma a nuestra relación en el futuro. Lo que estaba esperando era estar equivocado. Cada documento que reuní, cada contingencia que planeé, esperaba que todo fuera innecesario. Que un día destruiría ese archivo y admitiría que había juzgado mal a Carter por completo. Extendí mi mano a través de la mesa. Tener razón no me trae alegría, Rebecca. Solo el saber que no estás enfrentando esto sola. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dije, enderezando el uniforme de asistente judicial que no me había molestado en cambiarme. Tendimos una trampa. Y cuando Carter Bennett aparezca en ese aeropuerto mañana por la mañana, va a descubrir que desaparecer con dinero robado no es tan fácil como pensaba. Cuando Michael regresó con la confirmación de que se estaban haciendo los arreglos para el arresto, sentí la calma familiar que me había servido durante décadas de crisis en los tribunales. No se trataba solo de recuperar el dinero. Se trataba de algo más fundamental, mostrarle a mi hija que los sistemas podían funcionar, que la justicia no era solo un concepto abstracto, sino una fuerza que podía ser aprovechada por aquellos que entendían su maquinaria. Carter había elegido a la familia equivocada para traicionar. Simplemente no lo sabía todavía. Dormir era imposible esa noche. Rebecca se revolvía en mi habitación de invitados, mientras yo me sentaba a la mesa de la cocina revisando nuestra estrategia para la mañana. Michael había arreglado para que 2 agentes del condado, ambos amigos de mis años en el juzgado, nos encontraran en el aeropuerto, junto con un agente de la Unidad de Delitos Financieros del FBI, quien había tomado un interés particular en el caso después de enterarse de que Carter había potencialmente defraudado a múltiples clientes en su firma. A las 5 de la mañana, llamé suavemente a la puerta de Rebecca, aunque sospechaba que ya estaba despierta. «Es hora», dije, cuando ella la abrió, con los ojos rojos pero alerta. «Necesitamos estar en el aeropuerto a las 6:30 para ponernos en posición». Ella asintió, ya vestida con jeans y un sencillo suéter negro. Todavía no puedo creer que pensara que se saldría con la suya. Los hombres como Carter operan bajo la suposición de que sus víctimas estarán demasiado avergonzadas o abrumadas para defenderse de manera efectiva, expliqué, sirviendo café en tazas de viaje. Cuentan con la confusión y la demora. No contaba con que mi madre fuera un alguacil con 30 años de conexiones. Rebecca dijo con un atisbo de orgullo rompiendo su agotamiento. No, estuve de acuerdo, entregándole una taza. Él ciertamente no lo hizo. Una vez más llevaba mi uniforme. No porque fuera a actuar en ninguna capacidad oficial, sino porque quería que Carter me viera exactamente como era. Un oficial del tribunal, una mujer que había dedicado su vida a la maquinaria de la justicia. El impacto psicológico valdría cualquier pregunta sobre mi atuendo. El aeropuerto zumbaba con la actividad de la mañana temprano cuando llegamos. Michael estaba esperando en el punto de encuentro designado cerca del control de seguridad, acompañado por los agentes Carson y Jiménez, ambos de civil, pero con las placas discretamente visibles en sus cinturones. El agente del FBI que ayer ya está en posición cerca de la puerta, nos informó Michael. Su habitual compostura teñida con la emoción de la casa. La TSA ha confirmado que Bennett hizo el check-in en línea a las 4:30 de esta mañana para su vuelo de las 8:15. Todavía no ha pasado por seguridad. Rebecca Ascanio Law Terminal. Ansiosamente. ¿Qué pasa si no se presenta? ¿Qué pasa si ya ha encontrado otra manera de salir del país? Los vuelos privados aún requieren despacho de aduanas, le recordé. Y tenemos alertas en cada punto de salida. Si se va hoy, es casi seguro que será a través de este aeropuerto. El deputy Carson, un veterano corpulento con 25 años en la fuerza, hizo un gesto hacia la línea de seguridad. Tenemos oficiales de paisano vigilando cada punto de control.
Un hombre que coincide con su descripción no ha pasado por aquí todavía. ¿Qué pasa con Verónica? Rebecca preguntó de repente. ¿Deberíamos buscarla también? Intercambié miradas con Michael, quien asintió ligeramente. Deberíamos considerar la posibilidad de que estén viajando por separado para evitar ser detectados. ¿Tienes una foto reciente de ella? Rebecca sacó su teléfono y empezó a deslizar imágenes hasta que encontró una de una fiesta navideña de la empresa de hace 6 meses. Verónica Hayes, una morena elegante con una sonrisa calculada, de pie junto a Carter. Enviaré esto a nuestro equipo. El suboficial Jiménez dijo, reenviando la imagen a los oficiales posicionados en toda la terminal. Durante la siguiente hora, mantuvimos nuestra vigilancia, la tensión aumentaba a medida que se acercaba la hora de salida. Los viajeros pasaban por seguridad, los hombres de negocios con movimientos eficientes, las familias malabareando con el equipaje y los niños, figuras solitarias con auriculares creando burbujas privadas en el espacio público. A las 7:22 a.m., el radio del Deputy Carson Chisparodio. Posible avistamiento del sujeto en el puesto de control C, hombre que coincide con la descripción viajando solo. Mi pulso se aceleró mientras nos reposicionábamos con vista al control de seguridad en cuestión. Y allí estaba él, Carter Bennett, mi yerno de 5 años, sin parecerse en nada al pulido asesor financiero que había encantado a mi hija. Su cabello normalmente perfecto estaba oculto bajo una gorra de béisbol, los trajes de diseñador fueron reemplazados por jeans comunes y una sudadera gris. Llevaba una sola maleta de mano y mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual con el personal de la TSA. A mi lado, Rebecca inhaló bruscamente. Es él, y está solo. Esperamos hasta que pase por seguridad, murmuró Michael. La orden de arresto especifica que debe ser detenido antes de embarcar, pero después de pasar el control, hay menos posibilidades de que se escape. Observé cómo Carter colocaba su bolsa en la cinta transportadora, se quitaba los zapatos y vaciaba sus bolsillos con los movimientos ensayados de un viajero frecuente. Pasó por el escáner corporal sin incidentes, recogió sus pertenencias y comenzó a caminar hacia el vestíbulo que lo llevaría a su puerta. Ahora, dijo Michael en su teléfono, dando la señal a los oficiales posicionados adelante. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con la precisión coreografiada de una operación bien planificada. 2 oficiales de la TSA y el agente Keller convergieron sobre Carter desde diferentes direcciones, cortando posibles rutas de escape. El Deputy Carson avanzó para hacer visible la placa de arresto mientras se acercaba. Carter Bennett, soy el Deputy Carson del Departamento del Sheriff del Condado. Tengo una orden de arresto en su contra por cargos de fraude electrónico, robo de identidad y gran robo. Desde nuestra posición, pude ver el momento en que el pánico reemplazó la confusión en el rostro de Carter. Su cabeza giró, buscando salidas. Pero estaba completamente acorralado, con los hombros caídos en señal de derrota mientras el Deputy Carson le aseguraba las muñecas con las esposas. Quiero verlo, dijo Rebecca de repente, adelantándose antes de que pudiera detenerla. La seguí de cerca mientras se acercaba al grupo de oficiales que ahora rodeaban a su esposo. Los ojos de Carter se abrieron de par en par cuando la vio, luego se entrecerraron al notar mi presencia detrás de ella, resplandeciente en mi uniforme de alguacil. Rebecca, comenzó con su voz, adoptando el tono suave y persuasivo que tantas veces había escuchado usar. Esto es todo un malentendido. Solo estaba moviendo nuestro dinero para protegerlo de la volatilidad del mercado. Si solo lo guardas. Ella lo interrumpió, su voz notablemente firme. Las transferencias bancarias a las Islas Caimán, la firma falsificada en mi línea de crédito de vivienda, las cuentas vacías. Eso no es protección, Carter. Eso es robo. Su mirada se dirigió hacia mí, la comprensión apareciendo. Tú, dijo sin emoción. Nunca te caí bien, nunca me diste una oportunidad. Mantuve mi comportamiento profesional, la misma expresión impasible que había perfeccionado a través de miles de procedimientos judiciales. Te di 5 años de oportunidades, señor Bennett. Los usaste para robarle a mi hija y planear tu escape. El agent Keller dio un paso adelante. Necesitamos procesarlo. La orden incluye una búsqueda de sus efectos personales. Por supuesto, asentí. Cortesía profesional entre el personal de las fuerzas del orden. Mientras el Deputy Carson comenzaba a llevarse a Carter, Rebecca gritó, ¿dónde está Verónica? ¿No se supone que ella es tu compañera de fuga? Algo destelló en el rostro de Carter. Sorpresa, confusión, luego una expresión cuidadosamente neutra. No sé de qué hablas. Tu asistente, Rebecca,
Presionó a la que has estado teniendo una aventura, la que misteriosamente está ausente del trabajo al mismo tiempo que decides desaparecer con todo nuestro dinero. La risa de Carter fue breve y amarga. Verónica, probablemente esté en la oficina ahora mismo. Nunca fue parte de esto. Rebecca parpadeó momentáneamente, desconcertada por esta respuesta inesperada, pero tu nota decía que habías encontrado a alguien que te entiende mejor. Figura retórica. Carter respondió con un atisbo de su habitual arrogancia, regresando a pesar de las esposas. Esto nunca fue sobre otra mujer, Rebecca. Se trataba de liberarse de las deudas, de las obligaciones, de las expectativas que nunca quise cumplir. La revelación golpeó a Rebecca visiblemente. La comprensión de que no había sido reemplazada por otra mujer, sino simplemente descartada como una inconveniencia. En algunos aspectos, esto parecía herir más profundamente que la traición financiera. Le puse una mano tranquilizadora en el hombro mientras los oficiales llevaban a Carter hacia la oficina de seguridad del aeropuerto, donde sería procesado formalmente antes de ser trasladado al centro de detención del condado. Iba solo, dijo en voz baja una vez que él estuvo fuera de vista. Todo este tiempo imaginé que estaban juntos riéndose de mí por gastar mi dinero, pero él simplemente se estaba yendo. Todos los narcisistas rara vez forman vínculos genuinos. Respondí, guiándola hacia una zona de asientos donde Michael nos esperaba. La única relación que importa para alguien como Carter es la que tiene consigo mismo. Al sentarnos, Michael desplegó un inventario preliminar de los artículos encontrados en posesión de Carter. 2,000 en efectivo, 5 tarjetas de crédito con diferentes nombres, un pasaporte con sellos recientes de varios países conocidos por su privacidad bancaria, y lo más importante, una memoria USB que los analistas forenses pronto descubrirían que contenía números de cuentas y códigos de acceso. Códigos para las cuentas offshore que había establecido. Esto es un excelente comienzo, nos aseguró Michael. Con las pruebas incautadas aquí y las órdenes de congelación ya en su lugar, tenemos una fuerte posibilidad de recuperar una parte significativa de los fondos robados. Rebecca asintió, pero su expresión seguía preocupada. Todavía no entiendo cómo no vi las señales, cómo pude haber estado tan completamente equivocada sobre alguien con quien viví durante 5 años. Pensé en las innumerables víctimas que había visto en el juzgado. Personas inteligentes y capaces que habían sido engañadas por aquellos en quienes más confiaban. Los estafadores como Carter tienen éxito porque son expertos en parecer exactamente lo que sus objetivos quieren y necesitan. No es un reflejo de ti que le hayas creído. Es un testimonio de lo hábil que era en el engaño. Al salir del aeropuerto, el sol ya había salido por completo en lo que prometía ser un día agotador pero productivo de declaraciones, cargos formales y seguimiento financiero continuo. Carter estaba bajo custodia, pero nuestro trabajo apenas comenzaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rebecca mientras llegábamos al coche. Ahora, dije, desbloqueando las puertas, seguimos el dinero, cada cuenta, cada transferencia, cada documento falsificado. Construimos un caso tan sólido que Carter no tiene otra opción que cooperar si quiere alguna esperanza de clemencia. Lo que no añadí fue el pensamiento completándose en mi mente. Y descubrimos hasta qué punto llega este agujero de conejo porque 30 años en el juzgado me habían enseñado que las traiciones iniciales a menudo ocultaban engaños aún mayores esperando ser descubiertos. El arresto de Carter no fue el final de esta historia. En muchos sentidos, fue solo el principio. Es peor de lo que pensábamos, dijo Michael, extendiendo documentos sobre mi mesa del comedor 3 días después del arresto de Carter. Rebecca y yo intercambiamos miradas. Habíamos pasado los días intermedios en un torbellino de reuniones legales, análisis forense financiero y procesamiento emocional. Carter permaneció en la detención del condado, con una fianza fijada en 500,000 pesos después de que los fiscales argumentaran con éxito que representaba un riesgo significativo de fuga. Peor aún, pregunté, aunque el grosor del archivo que Michael había traído sugería una complejidad más allá del simple robo. Michael organizó los papeles en pilas ordenadas. El análisis del FBI del pendrive de Carter y la investigación inicial en Meridian Advisors indican que esto va mucho más allá de sus cuentas, Rebecca. Carter parece haber estado defraudando sistemáticamente a los clientes durante al menos 3 años. Rebecca pagó a sus clientes, las personas que confiaron en él con sus fondos de jubilación. Exactamente. Michael señaló una hoja de cálculo. Basado en los hallazgos preliminares, desvió aproximadamente 3,2 pesos millones de al menos 14 clientes diferentes, principalmente dirigiéndose a inversores ancianos o mujeres recientemente viudas que manejaban dinero por primera vez. El patrón depredador me revolvió el estómago. En mis años en el juzgado, había visto innumerables crímenes financieros, pero aquellos que apuntaban a poblaciones vulnerables siempre me habían parecido particularmente despreciables.
No es de extrañar que pudiera permitirse nuestro estilo de vida, murmuró Rebecca, las piezas encajando. Las vacaciones de lujo, el coche caro, la membresía del club de campo. Siempre asumí que simplemente era bueno en su trabajo. Ella miró hacia arriba, un nuevo horror apareciendo. Oh Dios, esas cenas que organizamos eran para esos posibles víctimas. ¿Estaba yo ayudándolo sin saberlo a encontrar nuevas víctimas? La expresión de Michael se suavizó con una rara compasión. Eras tan víctima como cualquier otra persona, Rebecca, más aún porque él usó tu buen nombre y reputación para establecer credibilidad con los demás. Extendí la mano hacia la de Rebecca, encontrándola fría y temblorosa. No es tu culpa, insistí. Carter es un estafador que casualmente se casó con una de sus víctimas, lo que nos lleva a una complicación inesperada. Michael continuó sacando un documento en particular. El FBI ha asumido oficialmente el caso debido a la naturaleza interestatal del fraude y al número de víctimas involucradas. Están ampliando la investigación para incluir el posible lavado de dinero y el fraude de valores. ¿Cómo es eso una complicación? Pregunté, parece que se lo están tomando en serio. La complicación, aclaró Michael, es que quieren que Rebecca coopere en la construcción del caso más grande. Específicamente, están interesados en que ella proporcione testimonio sobre las actividades de Carter, sus asociaciones comerciales y cualquier documento que haya visto o firmado sin saberlo. Rebecca S. Enderizo. Por supuesto, cooperaré. Quiero que lo responsabilicen. No es tan simple, advirtió Michael. Cooperar significa potencialmente ser nombrada en documentos judiciales, dar declaraciones, testificar en un tribunal abierto. Tu asociación con Carter, por inocente que sea, se convertirá en parte del registro público. Podría afectar tu reputación profesional, tu solvencia crediticia e incluso tus futuras oportunidades laborales. La implicación pesaba en la habitación. La carrera de Rebecca en comunicaciones corporativas ya se había visto comprometida por su prolongada ausencia durante esta crisis. La asociación pública con un caso de fraude importante podría hacer que encontrar un nuevo empleo sea considerablemente más difícil. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó en voz baja. Concéntrate únicamente en recuperar tus fondos personales. Deja que el FBI construya su caso más grande sin tu participación directa. Podría significar un proceso de recuperación un poco más lento para ti, pero con una mayor protección de la privacidad. Observé a Rebecca considerar esto, viendo la misma lucha interna que había observado cuando era niña, enfrentándose a decisiones difíciles, sopesando el beneficio personal contra principios más amplios. Si no ayudo, dijo lentamente, ¿qué pasará con las otras víctimas, los clientes mayores, las viudas? El FBI seguirá persiguiendo el caso, le aseguró Michael. Tienen pruebas sustanciales del pendrive en los registros de Carter. Tu testimonio fortalecería su posición, pero no es el único factor determinante. Rebecca estuvo en silencio durante un largo momento, con la mirada distante. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una determinación que me recordaba poderosamente a su padre. Necesito ayudarles, decidió. Estas personas confiaron en Carter en parte por mí, porque yo era la esposa respetable que lo legitimaba a sus ojos. Si mi testimonio ayuda a recuperar sus ahorros o evita que él lastime a otros, eso es más importante que proteger mi privacidad. El orgullo se hinchó en mi pecho. A pesar de todo lo que Carter había tomado de su fondo de seguridad monetaria, no había logrado robarle su decencia fundamental. Hay una cosa más que debería saber, dijo Michael, con una expresión grave. Al revisar los efectos personales de Carter confiscados durante el arresto, los investigadores encontraron documentación que sugiere que este no es su primer esquema financiero. Lo han vinculado con operaciones similares en Florida y Arizona que operaban bajo diferentes nombres. Rebecca repitió, la confusión evidente en su voz. Michael asintió, deslizando una fotocopia por la mesa. 3 licencias de conducir con la fotografía de Carter, pero con nombres diferentes. Daniel Carson, Charles Benton Y. Carter Bennett. El verdadero nombre de tu esposo parece ser Alexander Caldwell. Michael explicó suavemente. Ha estado asumiendo nuevas identidades y ejecutando esquemas similares durante aproximadamente 12 años. Rebecca miró el documento, su mundo desmoronándose visiblemente aún más. Ni siquiera sabía su verdadero nombre, susurró.
¿Con quién me casé? Un estafador profesional, dije. Las piezas encajaban con una claridad nauseabunda. El encanto, el trasfondo convenientemente vago, la habilidad para separar a las personas de su dinero. No era solo su trabajo, era toda su identidad. Hay más, continuó Michael con reluctancia. La investigación preliminar sugiere que tiene al menos otros 2 matrimonios que nunca fueron disueltos legalmente, lo que significa que mi matrimonio nunca fue válido. Rebecca soltó una risa extraña. Ni siquiera soy su esposa legalmente. No sé si estar devastada o aliviada. Las revelaciones continuaron acumulándose mientras Michael nos explicaba los hallazgos iniciales del FBI. Carter Alexander había operado en al menos 4 estados, apuntando a comunidades adineradas con grandes poblaciones de jubilados. Su patrón era consistent. Se establecía como asesor financiero, construía una base de clientes a través de conexiones sociales, desviaba fondos gradualmente mientras proporcionaba estados financieros falsificados, y luego desaparecía cuando el descubrimiento se volvía inminente o había acumulado suficiente riqueza. Lo que hace que este caso sea particularmente significativo, explicó Michael, es que lo atrapamos antes de que pudiera desaparecer por completo. En casos anteriores, las víctimas no descubrieron el robo hasta que él ya se había ido y la pista se había enfriado. Gracias a mamá, dijo Rebecca, dándome una mirada que contenía tanto gratitud como un dolor persistente por mis años de vigilancia silenciosa porque ella reconoció lo que él era cuando yo no podía. El crédito es para ambos, corrigió Michael. Tu acción inmediata cuando descubriste el robo, Rebecca, fue crucial. Muchas víctimas desperdician días preciosos en negación o confusión. Mientras Michael recogía sus documentos para irse prometiendo actualizaciones a medida que avanzara la investigación federal, Rebecca permanecía en la mesa, mirando la fotocopia de las identificaciones falsas de Carter. Soy una mujer inteligente, dijo una vez que estuvimos solos. Tengo un máster. Manejo las comunicaciones para grandes clientes corporativos. ¿Cómo no pude ver esto? Me senté a su lado, eligiendo mis palabras con cuidado. Los estafadores como Carter o Alexander o como sea que se llame realmente tienen éxito precisamente porque apuntan a personas inteligentes y exitosas. Si realmente fueras ingenua o poco sofisticada, no habrías tenido los recursos que valieran la pena robar. Eso es un consuelo frío, murmuró ella. Hay algo más a considerar, añadí. Tu padre solo había estado ausente durante 3 años cuando conociste a Carter. Todavía estabas de duelo, todavía ajustándote a su ausencia. Carter ofrecía seguridad, experiencia financiera, cosas que Frank había proporcionado antes de su muerte. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Crees que estaba tratando de reemplazar a papá? No conscientemente, Claire. Pero el duelo crea vulnerabilidades incluso en las personas más fuertes. Carter lo percibió y lo explotó. Eso es lo que hacen los depredadores. Identifican necesidades emocionales y se posicionan como la solución. Rebecca se quedó en silencio durante un largo momento, asimilando esta perspectiva. ¿Cuándo se va la vergüenza? Finalmente preguntó. El sentimiento de que debería haberlo sabido mejor. Pensé en las miles de víctimas que había visto pasar por el tribunal a lo largo de 3 décadas, dignas ancianas estafadas con sus fondos de jubilación, empresarios exitosos atrapados en fraudes de inversión, jóvenes inteligentes seducidos por estafas románticas, todos haciendo alguna versión de la misma pregunta. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? La vergüenza se desvanece cuando te das cuenta de que la confianza no es una debilidad. Le dije, Carter no tuvo éxito porque fueras tonta. Él tuvo éxito porque tienes la capacidad normal y saludable de confiar. Él es el roto, no tú. A medida que la noche se asentaba a nuestro alrededor, Rebecca finalmente subió a ducharse y descansar. Me quedé en la mesa del comedor, rodeada por el rastro de papel de la decepción que casi destruyó la vida de mi hija. La madre en mí ardía con una furia fría al saber que alguien había atacado deliberadamente a mi hija. Mañana traerá más revelaciones, más complejidades legales, más dolorosas realizaciones para Rebecca. Pero esta noche me había mostrado algo crucial. Bajo el shock y el dolor, la brújula moral de mi hija permanecía intacta. Cuando se le ofreció un camino más fácil que podría haber protegido su reputación a expensas de otras víctimas, ella eligió el camino más difícil de la cooperación total. Carter le había robado su dinero y destrozado su confianza, pero no había logrado romper su carácter fundamental. En el lenguaje del tribunal donde había pasado mi carrera, esa era la evidencia más condenatoria en su contra y la señal más prometedora de la eventual recuperación de Rebecca. Hay otras 2 esposas, dijo la agente del FBI Diana Keller, su traje de pantalón impecable y su mirada directa proyectando eficiencia profesional. Ambas siguen vivas,
Ambas siguen legalmente casadas con Alexander Caldwell, y ambas están financieramente devastadas por sus esquemas. Había pasado una semana desde nuestra reunión con Michael sobre la creciente investigación federal. Rebecca y yo ahora estábamos sentadas en una sala de conferencias privada en la oficina de campo del FBI donde la agente Keller nos había convocado para lo que ella describió como un desarrollo significativo en el caso. Rebecca se inclinó hacia adelante, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa pulida. Lost in contrast? ¿A las otras mujeres con las que se casó? Sí, confirmó la agente Keller, abriendo una carpeta que contenía fotografías. Catherine Winters, 41, casada con Alexander cuando usaba el nombre de Daniel Carson en Tampa, Florida, y María Suárez, 38, casada con él como Charles Benton en Phoenix, Arizona. Deslizó las fotografías por la mesa. 2 mujeres, ambas atractivas y con aspecto profesional, ambas con la misma expresión atormentada que había visto en los ojos de Rebecca desde aquel golpe en la puerta a las 1 de la mañana. Ninguno de los matrimonios fue disuelto legalmente. La agente Keller continuó, lo que significa que Alexander Caldwell cometió bigamia 3 veces. Más importante para nuestro caso, él usó cada matrimonio para establecer credibilidad y acceder a clientes de inversión en cada ubicación. Rebecca estudió las fotografías, su expresión inquebrantable. ¿Has hablado con ellas? ¿Saben de mí, entre ellas? Hemos entrevistado a ambas mujeres extensamente. La agente Keller confirmó que fueron identificadas inicialmente a través de la documentación incautada de la posesión del señor Caldwell en el momento de su arresto y han sido extremadamente cooperativas con nuestra investigación. Ella dudó brevemente antes de continuar, lo que me lleva al propósito de la reunión de hoy. Creemos que habría un valor significativo en que los 3 comparen experiencias, cronologías y registros financieros. Patrones que podríamos pasar por alto individualmente podrían hacerse evidentes cuando sus historias se examinen colectivamente. ¿Quieren que nos reunamos?, preguntó Rebecca, con sorpresa evidente en su voz. Una videoconferencia segura inicialmente, aclaró la agente Keller. Si se sienten cómodas avanzando más allá de eso, tal vez una reunión en persona a medida que el caso progrese hacia el juicio. Observé a Rebecca con cuidado, consciente de que esto representaba otro obstáculo emocional en un proceso ya abrumador. Conocer a las otras víctimas de Carter era una cosa. Conocer a mujeres que también se habían creído su esposa entraba en un territorio psicológico completamente diferente. ¿Qué lograría esto más allá de comparar notas?, pregunté, con instintos protectores aflorando. Rebecca ya ha acordado cooperar plenamente con su investigación. El agente Keller asintió, reconociendo la preocupación detrás de mi pregunta. Más allá del valor investigativo, también hay un aspecto financiero práctico. Las 3 mujeres tienen posibles reclamaciones sobre cualquier activo recuperado. Establecer una relación de colaboración ahora en lugar de una adversarial más adelante podría agilizar el proceso de recuperación para todos los involucrados. Rebecca se había quedado en silencio, todavía estudiando las fotografías. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellas? ¿Cuánto tiempo estuvo con ellas?, preguntó finalmente antes de desaparecer. 4 años con Catherine, 3 con María, respondió el agente Keller. Parece que tú fuiste su relación más larga con 5 años. Una risa amarga escapó de Rebecca. ¡Qué suerte la mía! Obtuve la versión extendida del engaño. En realidad, dijo el agente Keller con cuidado, el tiempo prolongado en tu caso podría ser significativo. Basado en la evidencia que hemos recopilado, Alexander Caldwell típicamente mantenía cada identidad durante aproximadamente 3 a 4 años antes de seguir adelante. Algo en tu situación le hizo extender su tiempo. Consideré esta nueva información. La diferencia podría ser yo. Sugerí que en sus relaciones anteriores la familia estaba cerca. Las personas que observaban de cerca la expresión del agente Keller mostraron una apreciación profesional por la percepción. Ni Catherine ni María tenían una participación familiar cercana. Los padres de Catherine han fallecido y la familia de María está en México con contacto limitado. Así que yo era la complicación, concluí. La suegra del alguacil del tribunal que nunca confió plenamente en él, lo que pudo haber protegido a Rebecca de un daño financiero peor. El agente Keller señaló. Nuestro análisis sugiere que él estaba preparándose para su salida durante al menos un año, pero moviéndose con más cautela que en sus operaciones anteriores. Rebecca finalmente levantó la vista de las fotografías. Quiero conocerlas, decidió. Estas mujeres, si todas hemos pasado por la misma pesadilla, tal vez juntas podamos darle algún sentido, o al menos ayudar a asegurarnos de que él no pueda hacerle esto a nadie más. El agente Keller asintió, satisfecho con la respuesta. Organizaré la videoconferencia para mañana por la mañana si eso funciona con tu horario.
Cuando salimos del edificio federal después, Rebecca estaba inusualmente callada, perdida en sus pensamientos mientras caminábamos hacia el garaje. ¿Estás segura de esto?, pregunté suavemente al llegar a mi coche. Conocer a las otras esposas seguramente será emocionalmente complicado. ¿Esposas?, repitió, probando la palabra. La esposa legal es María técnicamente, ya que fue la primera. Catherine y yo nunca fuimos legalmente sus esposas. Ella sacudió la cabeza, una triste sonrisa tocando sus labios. ¿No es absurdo? De hecho, estoy molesta por no estar legalmente casada con un hombre que me robó a mí y a muchos otros. No es absurdo, le aseguré, desbloqueando el coche. El matrimonio tiene un profundo significado emocional y social independientemente de las formalidades legales. Descubrir que el tuyo no era legalmente válido es otra pérdida que procesar. Durante el trayecto a casa, Rebecca finalmente planteó la pregunta. Sentí que eso la había estado atormentando desde las revelaciones del agente Keller. ¿Crees que alguna vez le importó a alguno de nosotros, aunque sea un poco, o solo éramos un acceso conveniente a objetivos financieros? Era la pregunta que eventualmente enfrentaba cada víctima de fraude en las relaciones. ¿Había algo de verdad en todo eso? ¿Había habido momentos de conexión genuina en medio del engaño calculado? La necesidad de creer que no hemos estado completamente ciegos, que al menos hemos reconocido algo de verdad en medio de las mentiras, está profundamente arraigada en la psicología humana. No lo sé, respondí honestamente. Las personas como Alexander Caldwell operan de manera diferente a aquellas con una capacidad emocional normal. Pueden simular cuidar de manera convincente mientras sienten muy poco apego real. Eso no es muy reconfortante, murmuró Rebecca. Lo sé, pero aquí está lo que sé con certeza, continué. Si él sintió algo genuino o no, no refleja en ti ni en tu capacidad de amar. Aportaste emociones reales, un compromiso real a tu relación. Que esas cualidades fueron explotadas en lugar de ser correspondidas habla de sus deficiencias, no de las tuyas. La mañana siguiente nos encontró en una sala de conferencia segura en la oficina de Michael, donde el FBI había organizado la videollamada con Catherine y María. El personal técnico se aseguró de que la conexión estuviera debidamente encriptada, luego nos dejó solos con el agente Keller para esperar la llegada de los demás. Rebecca se había vestido cuidadosamente para la reunión, profesional pero no demasiado formal, como si asistiera a una reunión de negocios. En lugar de una confrontación profundamente personal con las otras víctimas de su esposo. Reconocí la elección como una armadura psicológica, el mismo enfoque que había visto adoptar a innumerables testigos en la sala de audiencias al enfrentar testimonios difíciles. La pantalla parpadeó y cobró vida, revelando una vista dividida de dos mujeres en salas de conferencias similares, Catherine rubia y bien vestida en Tampa, María, de cabello oscuro y elegante en Phoenix. Por un momento, nadie habló. Tres mujeres que nunca se habían conocido compartían la forma más íntima de traición, simplemente observándose entre sí a través del espacio digital. Bueno, dijo finalmente Catherine, rompiendo el silencio con su ligero acento sureño. Supongo que ahora somos el club más exclusivo del mundo. Mujeres que pensaban que estaban casadas con Alexander Caldwell. El humor inesperado rompió la tensión. María sonrió débilmente, y Rebecca soltó un suspiro que sonó casi como una risa. Soy Rebecca. Mi hija se presentó. Y esta es mi madre, Margaret la alguacil. María notó que su mirada se dirigía hacia mí. El agente Keller mencionó que fuiste fundamental para atraparlo. En nombre de todas las mujeres, gracias. Asentí en señal de reconocimiento, pero mantuve mi enfoque en Rebecca. Esta era su conversación, su proceso que navegar. Estuve presente como apoyo, no para dirigir la conversación. Durante las siguientes 2 horas, las tres mujeres compartieron sus historias. Cómo conocieron a Alexander y sus diversas identidades, los cortejos que ahora revelaban patrones idénticos, la consolidación gradual del control financiero, finalmente, los devastadores descubrimientos de su traición. Las similitudes eran sorprendentes. Las tres mujeres eran profesionales exitosas. Todas habían experimentado una pérdida reciente antes de conocerlo. Todos se habían ido aislando gradualmente de amigos cercanos que podrían haber notado señales de advertencia. Él me dijo que mis amigos estaban celosos de nuestra relación, recordó Catherine, sacudiendo la cabeza ante su propia vulnerabilidad. Y le creí porque era más fácil que cuestionar porque tenían preocupaciones. Conmigo, fue mi hermano, añadió María. Carlos nunca confió en Daniel o Charles o como sea que se llame en realidad. Alexander logró crear tanta tensión que eventualmente dejé de invitar a mi hermano a nuestra casa. Rebecca asintió en reconocimiento. Él siempre encontraba fallas en mi mejor amigo de la universidad hasta que simplemente dejé de intentar mantener la amistad. Era más fácil mantener la paz.
A medida que continuaban comparando experiencias, observé que algo notable estaba sucediendo. Con cada historia compartida, cada táctica de manipulación reconocida, un peso visible parecía levantarse de las tres mujeres. El aislamiento que tan a menudo agrava el trauma del fraude, la creencia de que solo tú fuiste lo suficientemente tonto como para ser engañado, se disolvió en el reconocimiento de una experiencia compartida. Él les dijo a ambas que no podía tener hijos, preguntó Rebecca en un momento, inclinándose hacia adelante con repentina intensidad. Catherine y María asintieron. Condición médica de una enfermedad infantil, confirmó Catherine. Me mostró informes médicos, añadió María. Muy oficial. Rebecca se recostó, una extraña expresión cruzando su rostro. Él me dijo lo mismo. Siempre me lo pregunté. Se quedó en silencio, dejando el pensamiento incompleto. Al concluir la reunión con los arreglos para una futura colaboración, noté un cambio sutil pero significativo en el comportamiento de Rebecca, una rectitud en sus hombros, una claridad en su mirada que había estado ausente desde la traición de Carter. Caminando de regreso al coche después, finalmente completó su pensamiento interrumpido de la reunión. Siempre me pregunté si de alguna manera era deficiente porque nunca concebimos a pesar de no usar protección. Me dejó creer que podría ser mi culpa mientras sabía desde el principio que había creado una mentira conveniente. La profundidad de la manipulación psicológica me hizo hervir la sangre, pero mantuve un tono medido. Otra crueldad calculada. ¿Querías tener hijos con él? Pensé que sí, dijo pensativa, pero ahora me siento aliviada. ¿Te imaginas si hubiera habido un niño involucrado en todo esto? ¿Otra víctima inocente de sus planes? La sabiduría en su observación me recordó que la sanación a menudo comienza reconociendo los desastres que se han evitado por poco junto con los que se han experimentado. Mientras conducíamos a casa, Rebecca seguía procesando la reunión, encontrando fuerza en las mujeres que realmente entendían su experiencia de maneras que ni siquiera yo, con toda mi sabiduría del tribunal y amor maternal, podía comprender. Ambas están reconstruyendo sus vidas, señaló. Caterina ahora tiene su propio negocio. María está en la facultad de Derecho. No le dejaron destruir sus futuros. Tú tampoco, le aseguré, vislumbrando en su renovada determinación a la hija resiliente que había criado, aquella que siempre había salido más fuerte de los desafíos de la vida. Desde las rodillas raspadas hasta los desengaños amorosos de la adolescencia y la prematura muerte de su padre. Alexander Caldwell había subestimado a las tres mujeres que había reclamado como esposas. Pero su mayor error de cálculo había sido suponer que la relación de Rebecca conmigo era tan superficial y manipulable como las conexiones familiares que había encontrado anteriormente. Nunca había entendido que al atacar a mi hija, sin quererlo había desafiado a una mujer que había pasado 30 años observando cómo se desplegaba la justicia en todo su poder metódico e inexorable. Una mujer que sabía exactamente cómo poner en marcha su maquinaria cuando alguien a quien amaba estaba amenazado. Una mujer que llevaba su uniforme de alguacil no solo como vestimenta profesional, sino como una declaración de propósito. Aquellos que violaran las reglas fundamentales de la decencia humana eventualmente enfrentarían juicio. Y ese juicio estaba llegando para Alexander Caldwell un paso legal meticuloso a la vez. Hemos congelado aproximadamente .8 millones en activos directamente vinculados a Alexander Caldwell. La agente Keller anunció su satisfacción evidente a pesar de su comportamiento profesional. Eso representa aproximadamente el 60% de lo que creemos que robó de clientes y relaciones personales durante la última década. Había pasado un mes desde la videoconferencia inicial con Catherine y María. En ese tiempo, la investigación financiera del FBI se había expandido drásticamente, rastreando el dinero a través de una red laberíntica de cuentas, empresas ficticias y casas de cambio de criptomonedas. Rebecca, Catherine y María habían establecido un patrón de comunicación regular, compartiendo documentación y recuerdos que repetidamente proporcionaban a los investigadores nuevas pistas. Ahora estábamos sentados en la oficina del fiscal federal. Rebecca y yo acompañados por el agente Michael Keller y el fiscal adjunto de James Donovan, un hombre serio con cabello prematuramente canoso y la intensidad enfocada de alguien que ha pasado su carrera persiguiendo a criminales de cuello blanco. La buena noticia, continuó Donovan, es que tenemos un camino claro para recuperar la mayoría de esos activos congelados para su distribución a las víctimas. El desafío es establecer un método de distribución justo dado el número de víctimas y los diferentes niveles de daño financiero. Rebecca se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con el dinero que no se ha recuperado, el 40% restante? El agente Keller y Donovan intercambiaron miradas. Creemos que una parte significativa fue convertida en efectivo o activos físicos. Todavía no hemos localizado, explicó Keller.
Basado en los patrones de sus operaciones anteriores, Alexander probablemente tiene instalaciones de almacenamiento o cajas de seguridad en múltiples ubicaciones, donde su cooperación continua se vuelve particularmente valiosa. Donovan añadió, cada uno de ustedes, tú, Catherine y María, podrían sin saberlo tener información que nos lleve a estos activos ocultos. Un comentario casual que hizo sobre un lugar que visitaba repetidamente. Hábitos que observaste durante tus relaciones. Rebecca asintió pensativamente. Siempre fue meticuloso al manejar ciertos mandados solo. Viajes mensuales que insistía en hacer él mismo, generalmente a lugares a al menos 1 hora de distancia de nuestra casa. Exactamente el tipo de patrón que estamos buscando. El agente Keller confirmó. Ya hemos identificado 3 instalaciones de almacenamiento basadas en la información de Catherine y María. Cada uno contenía activos físicos, monedas de oro, joyas, relojes de colección por un valor total aproximado de 85,000 pesos. El enfoque metódico para la recuperación de activos me recordó a innumerables casos de delitos financieros que había presenciado desde mi posición de albacea, el desenredo paciente de esquemas complejos, el reensamblaje gradual de rompecabezas financieros diseñados para confundir y desviar. Lo que hacía inusual este caso era el elemento personal. Las víctimas no eran solo inversores sin rostro o corporaciones distantes, sino mujeres que habían compartido sus vidas, sus hogares, sus sueños con el perpetrador. ¿Qué pasa con nuestras recuperaciones financieras individuales? Rebecca hizo la pregunta práctica que más directamente afectaba su futuro inmediato, el dinero que él tomó de mis cuentas, el préstamo hipotecario fraudulento. Tu caso es en realidad el más sencillo, interrumpió Michael. Dado que lo atrapamos antes de que pudiera mover la mayor parte de sus fondos al extranjero, ya hemos obtenido órdenes judiciales para devolverle aproximadamente 62,000. Eso representa aproximadamente el 65% de lo que se tomó de sus cuentas personales y conjuntas. El alivio se reflejó en el rostro de Rebecca, la primera buena noticia concreta en un mes de revelaciones y complejidades legales. Cuando los fondos deberían ser liberados a sus nuevas cuentas dentro de 72 horas. Michael confirmó que el préstamo sobre el valor acumulado de la vivienda ha sido invalidado basándose en las pruebas de falsificación, así que eso ya no es una preocupación. Tu casa está segura. Le apreté la mano a Rebecca, compartiendo su alivio por este progreso tangible. La recuperación financiera no borraría el daño emocional de la traición, pero proporcionaría una estabilidad práctica esencial mientras ella reconstruía su vida. Hay un asunto más que necesitamos discutir, dijo Donovan, su tono cambiando ligeramente. Alexander Caldwell ha ofrecido cooperar con nuestra investigación a cambio de consideración durante la sentencia. Rebecca se tensó a mi lado. ¿Qué tipo de cooperación? Información sobre la ubicación de activos adicionales, explicó el agente Keller. Nombres de cómplices que lo ayudaron a establecer identidades falsas y mover dinero. Detalles de otros esquemas financieros de los que pueda tener conocimiento. ¿Y qué obtendría a cambio? Pregunté. El profesional práctico del tribunal EMI evaluando automáticamente el posible acuerdo. Estamos considerando recomendar una sentencia de 15 a 20 años en lugar de los 25 a 30 que probablemente enfrentaría sin cooperación, respondió Donovan francamente. Sin posibilidad de libertad condicional, sin reducción en los requisitos de restitución financiera. Rebecca estuvo en silencio durante un largo momento, procesando este desarrollo. Cuando finalmente habló, su voz era firme. ¿Su cooperación ayudará a recuperar más fondos para sus víctimas? No solo a mí, sino a los clientes mayores, Catherine, María, a todos. Potencialmente, sí, confirmó el agente Keller, especialmente si revela ubicaciones de activos físicos o cuentas offshore que aún no hemos identificado. Rebecca asintió lentamente. Entonces no me opondré. El dinero le importa más a sus víctimas que si cumple 15 años o 30. De cualquier manera, su vida tal como la conocía ha terminado. La madurez de su respuesta, priorizando la recuperación práctica de todas las víctimas sobre el castigo máximo, me llenó de un orgullo silencioso. A lo largo de esta prueba, Rebecca había demostrado consistentemente una capacidad de perspectiva que hablaba de su carácter fundamental. Al salir del edificio federal después de finalizar los detalles del proceso de recuperación de activos, Rebecca parecía más ligera, más presente de lo que había estado desde esa llamada a las 1 de la mañana. Golpeé mi puerta. Ahora puedo seguir adelante, dijo mientras caminábamos hacia el coche. Con dinero real en mis cuentas, la casa segura, puedo empezar a reconstruir. Sí, asentí, con el alivio evidente en mi voz. Las bases prácticas se están restaurando. La reconstrucción emocional tomará más tiempo, pero ya estás bien encaminada en ese camino también.
Rebecca estuvo en silencio por un momento, luego hizo la pregunta que sentí que se había estado formando durante semanas. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme contigo, mamá? Sé que la casa es legalmente mía de nuevo, pero vivir allí solo con todos esos recuerdos. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, le aseguré de inmediato. Meses, años, lo que te parezca bien. El apartamento de arriba es tuyo. El espacio que había preparado previamente meses antes, sintiendo que Rebecca podría necesitar un refugio algún día, se había convertido en su santuario durante esta crisis. Inicialmente destinado como alojamiento de emergencia temporal, se había convertido en un hogar genuino, un lugar donde podía procesar su trauma mientras estaba rodeada de apoyo. Estaba pensando, dijo ella con vacilación mientras conducíamos sobre lo que viene a continuación profesionalmente. Mi empresa de comunicaciones ha sido increíblemente comprensiva con mi licencia prolongada, pero no estoy segura de querer volver al trabajo corporativo. ¿Qué estás considerando en su lugar? Pregunté, curioso por esta nueva dirección en su forma de pensar. Catherine mencionó que su organización de educación financiera está expandiéndose, explicó Rebecca. Educan a las personas, especialmente a las mujeres, sobre los conceptos básicos de la autoprotección financiera, como reconocer las señales de advertencia de fraude. Ella piensa que mi experiencia en comunicaciones podría ser valiosa para desarrollar sus programas y mensajes. La elegante simetría de este posible camino que transforma el trauma personal en protección para los demás me pareció tanto sanador como con propósito. Eso suena como un trabajo significativo. Observé que usabas tus habilidades profesionales para evitar que lo que te sucedió a ti le suceda a otros. No pagaría tan bien como las comunicaciones corporativas, reconoció ella, al menos no inicialmente, por lo que tener un lugar donde quedarme mientras hago la transición sería muy útil. Consideralo resuelto. Louis Seger. Tu vivienda está asegurada por el tiempo que necesites. Esa noche, mientras Rebecca coordinaba con el banco sobre la recuperación de sus fondos, me encontré reflexionando sobre el extraño viaje que habíamos recorrido desde aquel golpe en la puerta a medianoche. La crisis inmediata había evolucionado hacia una recuperación metódica, financiera, emocional y práctica. La víctima aturdida que había aparecido temblando en mi puerta estaba resurgiendo gradualmente como la mujer segura y decidida que había criado. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto del agente Keller. Orden de registro ejecutada en la ubicación de la caja de seguridad en Tulsa basada en la cooperación de Caldwell. Recuperados aproximadamente 15,000 en bonos negociables y monedas de colección. Más fondos de las víctimas asegurados. Le mostré el mensaje a Rebecca, quien sonrió con una satisfacción sombría. Mira, su cooperación ya está ayudando a recuperar más para las víctimas. Eso importa más que si cumple 15 años o 30. Has mantenido tu perspectiva de manera notable. A lo largo de todo esto, noté impresionado por su continua capacidad de ver más allá de la venganza personal hacia la justicia práctica. Rebecca estuvo en silencio por un momento, luego dijo algo que reveló lo profundamente que había procesado la experiencia. Me he dado cuenta de que hay dos tipos de justicia, mamá. La que castiga a los delincuentes y la que restaura lo que fue robado. Ambas importan, pero para las víctimas, la restauración suele ser más sanadora que el castigo. La percepción me pareció profunda, especialmente viniendo de alguien que está en medio de procesar su propia victimización. En mis 30 años en el juzgado, efectivamente había sido testigo de la diferencia entre los casos centrados principalmente en castigar a los delincuentes y aquellos estructurados para restaurar a las víctimas. Lo último, aunque a menudo menos dramáticamente satisfactorio, típicamente producía una sanación más completa para aquellos perjudicados. Esa es una sabiduría que muchas personas en el sistema de justicia nunca comprenden completamente. Le dije con admiración genuina en mi voz. Mientras nos sentábamos juntas en la creciente oscuridad de la tarde, reconocí que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. A través de esta prueba, la dinámica madre-hija había evolucionado hacia algo más equilibrado, una asociación de respeto mutuo y propósito compartido. Mi papel se había expandido más allá de ser un padre protector para incluir mentor, colega y aliado en una lucha por la justicia que se había convertido en nuestra misión compartida. Alexander Caldwell había apuntado a Rebecca, creyendo que estaba aislada y vulnerable a pesar de su éxito exterior. Su error fundamental había sido no reconocer la fuerza de la conexión entre nosotros, un vínculo que no solo había sobrevivido a sus manipulaciones, sino que había emergido más fuerte a través del proceso de luchar de vuelta. Algunos depredadores, reflexioné, cometen el error de ver solo la aparente vulnerabilidad de sus víctimas elegidas, sin darse cuenta de la resiliencia y los recursos que yacen bajo la superficie. Alexander había visto el cálido corazón y la naturaleza confiada de Rebecca como debilidades para explotar.
nunca imaginando que esas mismas cualidades la conectarían con una red de apoyo que, en última instancia, aseguraría su caída. Era una lección que el tribunal me había enseñado repetidamente a lo largo de 3 décadas. La justicia puede moverse metódicamente, pero cuando se le involucra adecuadamente, se mueve inexorablemente hacia la verdad. Todos en pie. El tribunal está ahora en sesión. La Honorable Jueza Eleanor Martinez preside. 6 meses después del arresto de Alexander Caldwell, me encontraba en mi posición habitual en la Sala Federal 3, llamando al orden para su audiencia de sentencia. Después de extensas negociaciones, se había declarado culpable de 27 cargos de fraude electrónico, robo de identidad, fraude de valores y bigamia a cambio de su continua cooperación con las autoridades que investigan delitos financieros relacionados. Mi presencia como alguacil para esta audiencia en particular fue inusual. Típicamente, me habría recusado dado mi conexión personal con el caso. Pero la jueza Martínez, consciente de todas las circunstancias, había solicitado específicamente: sirvo, creyendo que envía un mensaje importante sobre la integridad del sistema judicial. La madre de una víctima, que también es oficial del tribunal, no debería tener que apartarse, había declarado cuando la defensa planteó inicialmente sus preocupaciones. Si acaso, su presencia demuestra que la justicia se aplica por igual sin importar las conexiones personales. Mientras Alexander era conducido a la sala del tribunal con un uniforme naranja de prisión, esposado y flanqueado por alguaciles, nuestras miradas se encontraron brevemente. En los meses desde su arresto, había envejecido notablemente. El corte de pelo de diseñador creció y reveló canas naturales, la postura segura disminuyó por el confinamiento, la encantadora sonrisa fue reemplazada por una vacuidad calculada. Detrás de mí en la galería se sentaba Rebecca, flanqueada por Catherine y María. Las 3 mujeres habían desarrollado un vínculo notable a través de su experiencia compartida, transformando la incomodidad inicial en una amistad genuina y apoyo mutuo. Juntas, habían proporcionado testimonios y pruebas cruciales que habían fortalecido inmensamente el caso de la Fiscalía. La jueza Martínez, una mujer formidable cuya reputación de imparcialidad solo era igualada por su intolerancia a la decepción, revisó el expediente del caso antes de dirigirse al acusado. Señor Caldwell, antes de pronunciar la sentencia, tiene el derecho de hacer una declaración ante este tribunal. ¿Desea hacerlo? Alexander se levantó, su abogado a su lado. El encantador asesor financiero que había ganado el corazón de Rebecca no era visible en la figura apagada que ahora se dirigía al tribunal. Su señoría, acepto la responsabilidad por mis acciones y el daño que he causado. Comenzó su discurso sin la suave confianza que recordaba. Mi cooperación ha sido ofrecida de buena fe, y continuaré asistiendo a las autoridades en la recuperación de activos para mis víctimas. Reconozco que ninguna disculpa puede deshacer el daño que he causado, pero lo siento sinceramente. La declaración ensayada, probablemente elaborada por su abogado para maximizar la consideración de la sentencia, sonó vacía en la sala del tribunal. Detrás de mí, escuché a una de las mujeres, María, creo, hacer un suave sonido de incredulidad. La jueza Martínez estudió a Alexander durante un largo momento antes de hablar. Señor Caldwell, este tribunal ha considerado su declaración de culpabilidad y la cooperación subsiguiente. También hemos considerado el daño extraordinario que ha causado, no solo daño financiero, aunque eso es sustancial, sino un daño emocional y psicológico profundo a personas que confiaron completamente en usted. Levantó un documento de su escritorio. Tengo aquí declaraciones de impacto de las víctimas de 32 individuos cuyas vidas fueron directamente afectadas por sus esquemas. Describen ahorros de jubilación perdidos, fondos universitarios agotados, hogares rehipotecados sin consentimiento y, lo más perturbador, la devastadora pérdida de confianza que muchas víctimas dicen ha alterado su capacidad para formar relaciones y funcionar en la sociedad. La mirada de la jueza permaneció inquebrantable. Aunque su cooperación ha ayudado en la recuperación de activos, este tribunal considera que no mitiga sustancialmente la naturaleza calculada de sus crímenes ni la extensa planificación que requirieron. Sus acciones no fueron lapsos momentáneos de juicio, sino engaños de años diseñados específicamente para perjudicar a individuos vulnerables en beneficio personal. La atención llenó la sala del tribunal cuando todos los presentes se dieron cuenta de que la recomendación de sentencia negociada podría no ser seguida. Por lo tanto, este tribunal lo condena a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 20 años. Además, se le ordena que realice una restitución completa a todas las víctimas por un monto de 3.8 millones de pesos, y queda permanentemente excluido de cualquier empleo que implique gestión financiera o servicios de asesoría. La sentencia,
significativamente más alta que la recomendación de la Fiscalía de 15 a 20 años, causó un revuelo en la sala del tribunal. El abogado de Alexander se inclinó de inmediato para susurrarle urgentemente al oído, probablemente explicándole posibles motivos de apelación basados en la desviación de los términos negociados. El juez Martínez, anticipando esta reacción, la abordó directamente. Que conste en acta que, aunque este tribunal reconoce la cooperación del acusado, la extensión y duración de su comportamiento depredador, junto con el objetivo calculado de individuos vulnerables, constituyen circunstancias excepcionales que justifican una desviación ascendente de las pautas de sentencia. Mientras pedía a todos que se pusieran de pie mientras el juez se retiraba, mantuve mi comportamiento profesional a pesar de la profunda satisfacción que sentía al presenciar la justicia servida de manera tan definitiva. Alexander fue llevado, su fachada de contrición reemplazada por una ira apenas contenida ante la inesperada sentencia. Solo cuando se levantó la sesión finalmente me volví para encontrar la mirada de Rebecca. Las complejas emociones en sus ojos, alivio, vindicación, dolor persistente y algo parecido a un cierre, reflejaban mis propios sentimientos sobre la conclusión de este capítulo legal. Fuera del tribunal, bajo las imponentes columnas que habían enmarcado mi vida profesional durante 3 décadas, Rebecca se encontraba con Catherine y María, su improbable hermandad, un poderoso testimonio de resiliencia. Los reporteros se habían reunido, percibiendo el potencial de interés humano en 3 mujeres unidas por la traición del mismo estafador. Señora Lawson, ¿siente que se hizo justicia hoy?, llamó un periodista, extendiendo un micrófono hacia Rebecca. Ella miró a sus compañeras antes de responder con notable aplomo. El sistema de justicia funcionó como debería. Ninguna sentencia puede restaurar completamente lo que nos fue arrebatado a nosotros y a las otras víctimas, pero saber que Alexander Caldwell no puede hacerle daño a nadie más proporciona una medida de paz. ¿Qué sigue para las 3?, preguntó otro reportero. Catherine Dio un paso adelante. Hemos establecido la Fundación Confía de nuevo para ayudar a las víctimas de fraude en relaciones y explotación financiera. Nuestro enfoque está en el apoyo a la recuperación y la educación preventiva. Esta fundación, nacida de su trauma compartido y financiada en parte por los activos recuperados, se había convertido rápidamente en la apasionante meta de Rebecca. En los meses desde que dejó su puesto corporativo, había canalizado su experiencia en comunicaciones para desarrollar materiales educativos y programas de divulgación que ya estaban recibiendo atención nacional. Al concluir la conferencia de prensa improvisada, observé a mi hija con un orgullo silencioso. La mujer segura y profesional que respondía a los reporteros no se parecía en nada a la mujer destrozada que había aparecido en mi puerta a las 1 de la mañana 6 meses antes. La transformación no era solo externa. Alcanzaba el núcleo de cómo ella se entendía a sí misma y su lugar en el mundo. Más tarde esa noche, mientras compartíamos una cena tranquila en casa, Rebecca finalmente abordó lo que la sentencia significaba para ella personalmente. Es extraño, reflexionó mientras giraba pasta en su tenedor. Pensé que sentiría más, no sé, vindicada, triunfante, pero sobre todo solo me siento aliviada de que haya terminado y triste de que tantas vidas fueron dañadas por las acciones de una persona. Esa es una respuesta saludable, le aseguré. La venganza rara vez trae la satisfacción que la gente espera. Avanzar es más importante que mirar hacia atrás. Rebecca asintió pensativamente. La fundación ya está ayudando a las personas. Recibimos 43 llamadas a nuestra línea directa solo la semana pasada. La gente reconociendo señales de advertencia en sus propias relaciones después de ver nuestros anuncios de servicio público. La transición de víctima a defensora había sido el aspecto más poderoso del proceso de sanación de Rebecca. Al canalizar su experiencia en la protección de otros, había recuperado su agencia personal y propósito profesional simultáneamente. Voy a regresar a mi casa la próxima semana, anunció de repente. Es hora. La declaración me sorprendió. Después de 6 meses en el apartamento de arriba de mi casa, Rebecca había establecido rutinas cómodas y parecía contenta con el arreglo. La casa que había compartido con Alexander seguía siendo un lugar de recuerdos complicados a pesar de estar legalmente asegurada a través de la investigación de fraude. ¿Estás segura?, pregunté con cuidado. No hay prisa. Estoy segura, confirmó con tranquila confianza. He repintado todo el interior, he reemplazado los muebles, he rediseñado completamente el dormitorio principal. Ya no se siente como nuestra casa. Ahora es mía. Y quedarme aquí, aunque sea maravilloso, se siente como esconderse de alguna manera. La percepción reflejaba el trabajo terapéutico que había estado haciendo, reconociendo cuando las medidas de protección se convierten en limitaciones en lugar de apoyos. Además, añadió con una sonrisa,
María se mudará aquí el próximo mes para ayudar a expandir la fundación, y necesitará un lugar donde quedarse mientras encuentra su propio apartamento. La habitación de invitados en el piso de arriba de mi casa es perfecta para un arreglo temporal. La elegante simetría de este plan, Rebecca, abrir su hogar recuperado a otra de las víctimas de Alexander, me pareció tanto sanadora como apropiada. La casa que había sido el escenario de la traición se convertiría en un lugar de recuperación y solidaridad. Al terminar la cena, Rebecca levantó su copa en un brindis improvisado por los inesperados lados positivos. Sin la traición de Alexander, nunca habría encontrado mi verdadera vocación ni habría hecho amistades tan extraordinarias. Chocamos nuestras copas, reconociendo la profunda sabiduría en su capacidad para reconocer los resultados positivos sin minimizar el trauma que los precedió. Esta perspectiva equilibrada, ni anclada en la victimización ni negando el daño genuino, representaba la integración más saludable posible de su experiencia. Y a las madres que llevan uniformes a las 1 de la mañana, añadió suavemente, sus ojos encontrándose con los míos con profunda apreciación, que de alguna manera saben prepararse para las tormentas antes de que las nubes siquiera se reúnan. El reconocimiento trajo una emoción inesperada a mi garganta. El reconocimiento de que mis años de vigilancia silenciosa, antes resentidos como una precaución excesiva o falta de confianza, ahora se entendían como la protección que siempre habían pretendido ser. En la sala del tribunal esa mañana, había sido testigo de la justicia servida a través de los canales legales formales. Pero aquí, en mi mesa de comedor, estaba presenciando algo igualmente poderoso. La justicia personal de la fuerza recuperada, el dolor reutilizado y el propósito renovado. Alexander Caldwell había calculado que sus víctimas permanecerían aisladas en su vergüenza y confusión. En cambio, se habían encontrado y habían creado algo más fuerte de lo que cualquiera de ellos podría haber construido solo. Eso reflexioné mientras levantaba mi copa en respuesta al brindis de Rebecca, quizás la justicia más perfecta de todas. Hace un año hoy, me presenté en la puerta de mi madre a las 1 de la mañana completamente destrozada, dijo Rebecca, dirigiéndose a la audiencia de casi 300 personas reunidas en el salón del hotel. Acababa de descubrir que mi esposo había vaciado nuestras cuentas y desaparecido. Lo que no sabía entonces era que mi vida no estaba terminando. Estaba comenzando una transformación que nunca podría haber imaginado. Me senté en la mesa delantera viendo a mi hija dominar el escenario en la primera gala benéfica anual de la Fundación Trust Again. Con su elegante vestido azul marino y una postura segura, no se parecía en nada a la mujer rota que había llegado a mi puerta exactamente un año antes. A mi lado estaban Catherine y María, las improbables hermanas en la traición, que se habían convertido en las amigas más cercanas y socias comerciales de Rebecca. Lo que había comenzado como una red de apoyo para víctimas se había convertido en una organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional, dedicada tanto a prevenir el fraude en las relaciones como a apoyar a sus víctimas. La Fundación Trust Again existe porque 3 mujeres se niegan a ser definidas por su condición de víctimas. Rebecca continuó, elegimos en su lugar transformar nuestra experiencia en protección para otros. En nuestro primer año, hemos establecido grupos de apoyo en 12 ciudades, creado programas educativos que han llegado a más de 15,000 personas y proporcionado asistencia financiera directa a 28 víctimas de fraude en relaciones que lo perdieron todo. La audiencia, una mezcla de donantes, sobrevivientes, personal de las fuerzas del orden y líderes comunitarios respondieron con aplausos entusiastas. El rápido crecimiento de la fundación había superado incluso las proyecciones más optimistas, impulsado por la extensa cobertura mediática del caso de Alexander Caldwell y la inusual colaboración entre sus 3 esposas. Esta noche, estamos anunciando nuestra nueva iniciativa. Rebecca dijo, su voz adquiriendo un peso adicional, el programa de tutela financiera, que proporcionará capacitación especializada a las instituciones financieras para reconocer y prevenir la explotación de individuos vulnerables, particularmente los ancianos y aquellos que han sufrido una reciente pérdida. Mientras Rebecca explicaba los detalles del programa, sentí un orgullo profundo que trascendía la satisfacción maternal ordinaria. Mi hija había tomado una traición y la había alquimizado en algo genuinamente transformador, no solo para ella misma, sino para innumerables otros que serían protegidos por el sistema que ella estaba ayudando a crear. Cuando concluyó la presentación formal y comenzó el servicio de cena, me encontré con un hombre de aspecto distinguido en sus 60 años, a quien reconocí como el fiscal del distrito de nuestro condado, Margaret Lawson. Me saludó calurosamente. Su hija está haciendo un trabajo extraordinario. Gracias, señor Daniels, respondí amablemente, sorprendida de que me recordara del tribunal. Ha sido extraordinario ser testigo de su trayectoria. De hecho, eso es lo que quería discutir contigo, dijo, bajando un poco la voz.
He estado siguiendo de cerca el trabajo de la Fundación, particularmente los aspectos de educación preventiva. Estamos estableciendo una nueva división enfocada en la explotación financiera de los ancianos y el fraude en las relaciones. Me gustaría ofrecerte un puesto como asesora principal. La propuesta inesperada me tomó completamente por sorpresa. ¿Yo? Pero soy un alguacil, no un abogado o investigador. Precisamente por eso te queremos, explicó. Tienes 30 años de experiencia en la sala de audiencias observando cómo se desarrollan estos casos. Más importante aún, reconociste las señales de advertencia en la situación de tu hija y tomaste medidas preventivas que ayudaron a atrapar a un delincuente en serie. Esa perspectiva práctica es exactamente lo que necesitamos. Estoy programado para jubilarme de los servicios judiciales en 4 meses, dije, considerando la posibilidad con creciente interés. Perfecto momento, respondió con una sonrisa. El puesto comenzaría el próximo trimestre. Consulta a tiempo parcial con flexibilidad para seguir apoyando el trabajo de la fundación de tu hija. Piénsalo y llama a mi oficina la próxima semana. Mientras se alejaba para saludar a otros invitados, me encontré contemplando esta inesperada oportunidad. Después de 30 años manteniendo el orden en el tribunal, la perspectiva de ayudar activamente a prevenir los mismos crímenes que había presenciado durante décadas tenía un atractivo innegable. Más tarde en la noche, cuando el programa formal pasó a una recepción de networking más relajada, Rebecca se unió a mí en una mesa tranquila en una esquina. Entonces, dijo con una sonrisa comprensiva, Daniel Daniels te ofreció un puesto. María lo escuchó y me lo contó. Asentí, aún procesando la posibilidad. Un rol asesor con la nueva división de delitos financieros enfocándose en la prevención en lugar de solo en la persecución. Deberías aceptarlo, dijo Rebecca sin dudar. Serías brillante en eso. ¿Tú crees? Pregunté, valorando genuinamente su perspectiva. Mamá, me evitaste perderlo todo porque reconociste patrones que otros pasaron por alto. Sabías exactamente qué palancas del sistema accionar cuando la crisis golpeaba. Ese conocimiento no debería retirarse cuando tú lo hagas. Su confianza en mis habilidades me conmovió profundamente. Durante tantos años, yo había sido la guía y mentora en nuestra relación. Ahora, cada vez más, funcionábamos como iguales, cada uno reconociendo y valorando las fortalezas e ideas únicas del otro. Lo considerar seriamente, prometí. A medida que avanzaba la noche, observé a Rebecca moverse con confianza entre la multitud, consolando a los sobrevivientes con genuina empatía, discutiendo detalles de políticas con los legisladores, explicando iniciativas educativas a posibles donantes. La transformación de víctima a defensora y luego a líder se había desarrollado con una velocidad notable, impulsada por sus talentos naturales y la claridad de propósito que a menudo surge de un trauma profundo. Catherine se acercó con una copa de champán en la mano, siguiendo mi mirada hacia donde Rebecca estaba hablando con un senador estatal. Difícil de creer que esa sea la misma mujer que apareció en nuestra primera videoconferencia pareciendo que no había dormido en días, comentó. La fundación ha sido sanadora para todos ustedes, observé. Catherine asintió pensativamente. Cada uno de nosotros ha encontrado diferentes aspectos del trabajo particularmente significativos. María se destaca en la defensa legal y el desarrollo de políticas. Me enfoco en los grupos de apoyo y los servicios directos para las víctimas. Rebecca, señaló hacia mi hija, que ahora describía algo animadamente a un oyente atento. Es nuestra voz, nuestra estratega, nuestra conectora. Ha encontrado su vocación. Esta evaluación se alineó con mis propias observaciones. Las habilidades profesionales y la comunicación de Rebecca habían encontrado su aplicación perfecta en este nuevo contexto, impregnadas con la pasión personal que proviene de la experiencia vivida. Cuando la gala concluyó cerca de la medianoche, Rebecca, Catherine, María y yo nos reunimos para un momento privado en una pequeña antecámara al lado del salón principal. Rebecca levantó su copa en un brindis. Por un año de convertir el dolor en propósito, dijo, y por la mujer que me mostró cómo funcionan la fuerza y la justicia en el mundo real. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de emoción. Mamá, no estaría aquí hoy si no te hubieras puesto ese uniforme a las 1 de la mañana y hiciste esa llamada a Michael. Me mostraste que no somos indefensas contra los depredadores y sabemos cómo manejar los sistemas diseñados para protegernos. Las otras mujeres levantaron sus copas en señal de acuerdo. A Margaret, Catherine replicó, ¿quién atrapó al hombre? Ninguna de nosotras pudo detenerse por su cuenta. El reconocimiento me conmovió profundamente, aunque sentí la necesidad de redirigir parte del crédito. Hice la llamada, pero ustedes tres hicieron el trabajo más difícil de reconstruir y crear algo significativo a partir de los escombros. Eso es lo que hacemos, ¿verdad,
observó María en voz baja. Como mujeres, como sobrevivientes, reconstruimos, transformamos, protegemos a los demás. La simple verdad de su declaración resonó poderosamente. A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres efectivamente habían transformado el trauma personal en protección para los demás, creando sistemas, organizaciones y redes diseñadas para prevenir el sufrimiento que ellas mismas habían experimentado. Mientras salíamos del hotel esa noche, Rebecca, entrelazando su brazo con el mío mientras caminábamos hacia el estacionamiento, reflexioné sobre el notable viaje del año pasado. Desde esa devastadora 1 de la mañana, derribados, hasta esta triunfante gala que celebra a una organización que protegería a innumerables individuos vulnerables. El camino no había sido ni recto ni fácil, pero su dirección había sido consistentemente hacia adelante. He estado pensando, dijo Rebecca mientras llegábamos a mi coche, sobre escribir un libro, no solo sobre Alexander y lo que nos pasó, sino sobre los patrones más amplios de fraude en las relaciones y explotación financiera, algo que combine la narrativa personal con la orientación práctica. Deberías hacerlo, la animé de inmediato. Tu perspectiva es increíblemente valiosa, comunicadora profesional, sobreviviente y ahora defensora. Pocas personas pueden unir esos mundos de manera tan efectiva. Ella asintió, considerando la posibilidad. También querría incluir tu perspectiva. Las señales de advertencia que reconociste, los preparativos que hiciste, las acciones inmediatas que tomaste cuando la crisis golpeó, ese conocimiento podría ayudar a tantas personas. La sugerencia de colaborar profesionalmente con mi hija, de combinar nuestras distintas experiencias y conocimientos, me atrajo profundamente. A lo largo de mi carrera, había acumulado conocimientos prácticos sobre cómo funcionaban los sistemas de justicia, pero rara vez había tenido oportunidades de compartir esos conocimientos más allá de las paredes del tribunal. Me sentiría honrado, le dije sinceramente. Mientras conducíamos a casa por las tranquilas calles de medianoche, Rebecca se recostó contra el reposacabezas, con una agotada satisfacción evidente en su postura. Un año, murmuró, tanto ha cambiado. Para mejor, añadí, echando un vistazo breve a su perfil iluminado por las luces de la calle. Sí, estuvo de acuerdo sin dudar. Por horrible que fue esa noche, por devastadora que fue la traición de Alexander, no cambiaría la vida que tengo ahora por la que pensé que quería entonces. La profunda sabiduría en esta perspectiva me impactó con fuerza. Rebecca había trascendido la narrativa común de la supervivencia para abrazar una verdad más compleja, que a veces nuestro mayor crecimiento surge de nuestras experiencias más dolorosas, no a pesar de ellas, sino gracias a ellas. La fundación apenas está comenzando, continuó su voz, adquiriendo la cualidad reflexiva que típicamente precedía sus observaciones más perspicaces. Hay mucho más por hacer. Política de educación preventiva, defensa, servicios de apoyo. Pero hemos creado algo que perdurará más allá del daño de Alexander, algo que ayudará a otros a evitar lo que nosotros experimentamos. Al llegar a casa, el hogar que la había acogido en su momento más vulnerable y había apoyado su notable reconstrucción, reconocí que nuestra relación había experimentado su propia transformación a través de esta urdil. La dinámica madre-hija había evolucionado hacia algo más rico y matizado. Una asociación de iguales unidas por un propósito compartido y un respeto mutuo. Alexander Caldwell, cumpliendo su condena de 25 años en prisión federal, había catalizado sin saberlo una fuerza mucho más poderosa que sus esquemas, una coalición de mujeres decididas transformando el trauma personal en protección colectiva. Reflexioné mientras entrábamos en la casa, que había sido testigo tanto de la devastación como del renacimiento, quizás la forma más perfecta de justicia imaginable. El acusado es condenado a 8 años de prisión federal con 5 años adicionales de libertad supervisada. Las palabras decisivas del juez Martínez resonaron en la sala del tribunal mientras yo me encontraba en mi posición habitual, observando a otro depredador financiero enfrentar la justicia. Habían pasado 2 años desde la condena de Alexander Caldwell, y ahora estaba a solo 3 semanas de mi jubilación oficial después de 32 años como alguacil. La sala del tribunal había sido mi hogar profesional durante más de 3 décadas. Sus ritmos y procedimientos me eran tan familiares como mi propio latido. Lo que hacía única la sentencia de hoy no era el caso en sí. La explotación financiera de ancianos se había convertido desafortunadamente en algo rutinario en nuestro expediente, sino más bien las circunstancias que la habían llevado a juicio. La víctima, una viuda de 78 años, había asistido a uno de los seminarios educativos de Rebecca en su biblioteca local. Reconociendo las señales de advertencia que Rebecca describía en el comportamiento de su propio asesor financiero, había contactado la línea directa de la Fundación Trust Again. Esa llamada había desencadenado una investigación que reveló un esquema que apuntaba a al menos 14 clientes mayores.
Cuando el tribunal se levantó y el acusado fue llevado esposado, noté a Rebecca deslizarse silenciosamente hacia la parte trasera de la sala del tribunal. Ella asistía a menudo a las audiencias de sentencia para casos relacionados con la fundación, tanto para apoyar a las víctimas como para seguir construyendo su comprensión de cómo el sistema de justicia procesaba estos crímenes. Uno más, dijo ella cuando nos encontramos en el pasillo después. Su voz llevaba la tranquila satisfacción de alguien que entiende la importancia de las victorias aparentemente pequeñas. Gracias a ti, señalé. Margaret Wilson nunca habría reconocido lo que estaba sucediendo sin tu seminario. Rebecca se encogió de hombros modestamente, aunque pude ver el orgullo en sus ojos. La fundación solo proporcionó información. Ella tuvo el valor de actuar en consecuencia. Caminamos juntas por los pasillos del tribunal, pasando junto a abogados, acusados, testigos, el drama humano diario del sistema de justicia fluyendo a nuestro alrededor. Después de 2 años al frente de la Fundación Trust Again, Rebecca se movía por estos espacios con la confianza de alguien que entendía tanto el poder como las limitaciones de los remedios legales. ¿Listo para el almuerzo?, preguntó. Catherine y María nos están esperando en Bellinis. Están en la ciudad para la conferencia de mañana. La Conferencia Nacional sobre Prevención de la Explotación Financiera, organizada conjuntamente por la Fundación Trust Again y el Departamento de Justicia, representó un hito significativo en la evolución de la fundación, pasando de ser una red de apoyo para sobrevivientes a una organización de defensa reconocida a nivel nacional. Rebecca, Catherine y María serían las ponentes principales junto con fiscales, investigadores y expertos en políticas de todo el país. No me lo perdería, respondí, firmando en la estación de los asistentes para mi descanso de almuerzo. Bellinis, un elegante restaurante italiano cerca del juzgado, se había convertido en nuestro lugar de encuentro habitual cuando las 3 esposas se reunían en nuestra ciudad. Mientras nos sentábamos en nuestra mesa habitual en la esquina, observé la fácil camaradería que se había desarrollado entre estas mujeres unidas por circunstancias tan inusuales. Catherine, ahora directora de servicios para víctimas de la Fundación, había expandido sus programas de apoyo a 14 estados. María, habiendo terminado la Facultad de Derecho con honores, dirigía su división de defensa legal, ayudando a las víctimas a navegar la compleja intersección de la persecución penal y la recuperación civil. La inscripción a la conferencia superó la capacidad, informó María mientras nos acomodábamos. Tuvimos que organizar salas adicionales con transmisión de video para 3 de las sesiones, incluida la tuya, añadió Margaret Catherine con una sonrisa en mi dirección. Tu presentación sobre cómo reconocer las señales de alerta es aparentemente bastante popular. Mi participación con la fundación había evolucionado gradualmente junto con mi papel de asesor en la oficina del fiscal de distrito. Lo que comenzó como aportes informales ocasionales se había convertido en compromisos regulares como conferencista, sesiones de capacitación para las fuerzas del orden y contribuciones a sus materiales educativos. A mi inminente jubilación de los servicios judiciales, me uniría oficialmente a la Fundación como su asesor principal del sistema de justicia. Probablemente porque soy el único presentador que no usa PowerPoint, bromeé. Solo 32 años de observaciones en la sala del tribunal entregadas a la antigua usanza, que es exactamente por lo que la gente valora tu perspectiva. Rebecca dijo, has visto estos casos de principio a fin año tras año. Esa memoria institucional es irreemplazable. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de una mujer de aspecto distinguido en sus años 60 que se acercó a nuestra mesa con determinación. Disculpe, dijo, dirigiéndose directamente a Rebecca. Eres Rebecca Lawson de Law Foundation Trust Again, ¿verdad? Te reconocí por tu charla TED. La presentación de Rebecca sobre el fraude en las relaciones se había vuelto viral 6 meses antes, elevando considerablemente la visibilidad de la fundación y llevando a compromisos de oratoria en todo el país. Sí, lo soy, confirmó Rebecca con una cálida sonrisa. ¿Puedo ayudarte con algo? La mujer dudó brevemente antes de continuar. Solo quería agradecerte, el sitio web y los recursos de tu organización. Me ayudaron a reconocer lo que le estaba pasando a mi hermana. Pudimos intervenir antes de que ella lo perdiera todo a manos de un hombre muy parecido al que describiste en tu charla. Rebecca nos presentó a todos y la mujer, Elizabeth Morgan, una directora de escuela jubilada, compartió brevemente la historia de su hermana. Los patrones familiares surgieron: un encantador asesor financiero, una víctima recientemente viuda, un aislamiento gradual de la familia y un control financiero acelerado. Gracias a las señales de advertencia descritas en los materiales de la fundación, Elizabeth había reconocido la situación lo suficientemente temprano como para ayudar a su hermana a liberarse antes de que ocurrieran pérdidas sustanciales. Tu trabajo está salvando vidas, concluyó Elizabeth simplemente.
No solo vidas financieras, sino bienestar emocional, dignidad, confianza en uno mismo. No puedo agradecerte lo suficiente. Después de que ella se fue, un silencio pensativo cayó sobre nuestra mesa. Estos encuentros se habían vuelto cada vez más comunes a medida que se expandía el alcance de la fundación, pero nunca perdían su impacto. Evidencia tangible de que el dolor transformado en educación podría crear ondas protectoras que se extienden mucho más allá de las víctimas originales. Por eso lo hacemos, dijo María, finalmente levantando su vaso de agua en un sutil brindis por las Elizabeth Morgans y sus hermanas que nunca tienen que experimentar lo que nosotras vivimos. Las demás asintieron en señal de acuerdo, y sentí una oleada de orgullo al observar a estas mujeres que se habían negado a ser definidas por la victimización. A su manera, cada una había canalizado el trauma personal en una acción con propósito, creando algo mucho más poderoso que la recuperación individual. ¿Has oído lo último sobre Alexander?, preguntó Catherine, cambiando de tema al hombre que sin querer las había reunido. Rebecca asintió. El psicólogo de la prisión se puso en contacto conmigo la semana pasada. Aparentemente, está solicitando el traslado a una instalación de mínima seguridad basándose en su comportamiento ejemplar y el progreso en su rehabilitación. Déjame adivinar, dijo María, su formación legal evidente en su rápido análisis. Se ha ganado un puesto administrativo en la prisión, se ha vuelto indispensable para el personal y ha convencido a sus consejeros. Es un hombre cambiado. Exactamente, confirmó Rebecca. Tácticas clásicas de manipulación, solo en un nuevo entorno. ¿Tendrá éxito su petición?, pregunté, curiosa sobre cómo podría operar su considerable encanto dentro del sistema penitenciario. Improbable, respondió María. La fiscalía presentó documentación detallada sobre su patrón de manipulación cuando fue sentenciado inicialmente. Los administradores de la prisión han sido informados sobre su perfil de comportamiento. La conversación se desvió hacia las novedades sobre el hijo adolescente de Catherine que empieza la universidad, el reciente compromiso de María con un compañero abogado, y el papel creciente de Rebecca como consultora para un comité del Congreso sobre delitos financieros contra poblaciones vulnerables. Las vidas que habían reconstruido desde las cenizas de la traición eran ricas, con propósito y auténticas. Todo lo que Alexander había intentado destruir. Al concluir el almuerzo y mientras nos preparábamos para separarnos hasta la conferencia del día siguiente, Rebecca entrelazó su brazo con el mío mientras caminábamos de regreso hacia el Palacio de Justicia. A veces todavía no puedo creer cómo se desarrolló todo, dijo ella, con voz reflexiva. Esa terrible noche en que aparecí en tu puerta parece tanto de ayer como de una vida entera. Así es como a menudo se sienten las experiencias transformadoras, observé la línea divisoria entre quienes éramos antes y quienes nos convertimos después. Rebecca asintió pensativamente. La conferencia de mañana representa algo que nunca podría haber imaginado esa noche. Que mi devastación personal eventualmente ayudaría a proteger a miles de personas que nunca conoceré. La profunda verdad de esta observación resonó profundamente. Lo que había comenzado como el instinto protector de una madre y el desesperado grito de ayuda de una hija a medianoche se había expandido en círculos concéntricos de prevención y sanación, alcanzando mucho más allá de nuestra experiencia inmediata. Al llegar a los escalones del juzgado donde nos separaríamos temporalmente, yo regresando a mis deberes de alguacil y Rebecca dirigiéndose a los preparativos finales de la conferencia, ella se detuvo, mirando hacia el imponente edificio de piedra caliza que había enmarcado mi vida profesional. 3 semanas más, observó. Después de 32 años, ¿se siente extraño irse? Consideré la pregunta cuidadosamente. No tan extraño como esperaba. El juzgado ha sido mi hogar profesional, pero el trabajo de apoyar la justicia continuará a través de la fundación y el papel asesor de la oficina del fiscal. Rebecca sonrió, entendiendo la continuidad que estaba describiendo. Solo cambiando de lugar, no de misión. Exactamente. Estuve de acuerdo, complacido por su percepción. Al regresar a la sala del tribunal para el listado de la tarde, reflexioné sobre el viaje extraordinario que se había desarrollado desde aquel golpe en la puerta a medianoche. La crisis que inicialmente parecía ser simplemente una traición financiera se había revelado como algo mucho más fundamental. El poder de transformar el trauma personal en protección colectiva. Alexander Caldwell, en su cálculo dirigido a mujeres vulnerables, había creado inadvertidamente la misma red que ahora protegía a las potenciales víctimas de depredadores como él. Los efectos en cadena de sus acciones y nuestras respuestas a ellas seguirían expandiéndose mucho después de que su nombre fuera olvidado. La justicia que había aprendido a lo largo de 32 años en el tribunal rara vez sigue una línea recta. Se mueve en patrones inesperados, a veces llegando a través de canales improbables, a menudo apareciendo cuando la esperanza parece más lejana.
Pero para aquellos que entienden su funcionamiento y manejan su maquinaria con persistencia y propósito, sigue siendo una fuerza de poder notable. En 3 semanas, colgaría mi uniforme de alguacil por última vez. Pero el compromiso con la justicia que representaba continuaría, transformado y ampliado, pero sin disminuir, al igual que las 3 mujeres notables que habían convertido la victimización en un vehículo para un cambio social profundo, un fraude prevenido a la vez. Yo, Margaret Ann Lawson, juro solemnemente que apoyaré la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de este Estado y que desempeñaré fielmente las funciones del cargo de comisionada del condado lo mejor que pueda. Así me ayude Dios. Mi mano derecha descansaba sobre la misma Biblia que había usado al tomar mi juramento de alguacil 32 años antes mientras completaba la ceremonia de toma de posesión. A los 61 años, había esperado que la jubilación implicara más jardinería y menos servicio público. Pero la vida, como había aprendido, rara vez sigue caminos esperados. 6 meses después de dejar mi puesto de alguacil, un grupo de líderes comunitarios se acercó a mí pidiéndome que considerara postularme para el puesto vacante de comisionado del condado. Su argumento era convincente. Mis décadas de experiencia en el tribunal, combinadas con mi trabajo en la prevención de delitos financieros, proporcionaron una perspectiva única sobre las necesidades de la comunidad y las soluciones sistémicas. Después de una cuidadosa consideración y el aliento de Rebecca, había aceptado postularme en la elección especial. La campaña había sido breve pero intensa. Mi plataforma se centró en fortalecer las protecciones para los ciudadanos vulnerables y mejorar la coordinación entre los sistemas legales, de servicios sociales y financieros. Ahora, de pie ante una sala llena de amigos, antiguos colegas y familiares, sentí el peso de esta nueva responsabilidad asentándose sobre mis hombros. Este no era el retiro que había imaginado, pero representaba una oportunidad inesperada para influir en el cambio a nivel de políticas para abordar las brechas sistémicas que había observado a lo largo de mi carrera en el juzgado. Al girarme para enfrentar a la audiencia después de completar mi juramento, atrapé la mirada de Rebecca en la primera fila. El orgullo en su expresión me conmovió profundamente. A su lado estaban Catherine y María, quienes habían volado específicamente para la ceremonia junto con varios miembros del personal de la fundación. Su presencia representaba el viaje extraordinario que me había traído hasta este momento. Un viaje que comenzó con un desesperado golpe en mi puerta a medianoche 3 años antes. La recepción formal posterior a la ceremonia zumbaba con conversaciones y felicitaciones. Como comisionada del condado, supervisaría departamentos que van desde la salud pública hasta la infraestructura y los servicios comunitarios, un amplio portafolio que aprovecharía cada aspecto de mi experiencia profesional. La comisionada Lawson Rebecca dijo con una sonrisa burlona mientras se acercaba con una copa de champán: «No estoy segura de que alguna vez me acostumbre a ese título. Ni yo tampoco». Admití al aceptar la copa, pero de alguna manera se siente como una evolución natural pasar de mantener el orden en la sala de audiencias a ayudar a crear sistemas que promuevan el orden y la justicia en todo el condado. «Serás brillante en ello», me aseguró, su confianza inquebrantable. «Entiendes cómo funcionan realmente los sistemas, no solo cómo se supone que deben funcionar en papel». Ese conocimiento práctico adquirido a través de décadas observando la maquinaria de la justicia desde mi posición de alguacil había sido, de hecho, central en mi plataforma de campaña. Mientras que los políticos a menudo proponían soluciones idealistas, yo había enfatizado mejoras realistas basadas en la observación directa de donde los sistemas existentes tenían éxito y donde fallaban. «La fundación se ha expandido oficialmente a 20 estados ahora», informó Rebecca cambiando de tema con fluidez. «El Departamento de Justicia ha adoptado nuestros materiales de capacitación para su División Nacional de Crímenes Financieros, y acabamos de recibir una importante subvención para desarrollar programas especializados para comunidades rurales». El Trust, nuevamente, el crecimiento de la fundación ha sido notable por cualquier estándar. Lo que comenzó como una red de apoyo para 3 mujeres unidas por la traición se había convertido en una organización reconocida a nivel nacional con un personal dedicado, financiamiento sustancial y un impacto medible en la prevención del crimen financiero y la recuperación de las víctimas. «Y el hijo de Catherine está a punto de ir a la Facultad de Derecho», continuó Rebecca, inspirado, dice, por ver a su madre transformar su propia victimización en protección para los demás. Este impacto generacional, el efecto dominó de convertir el trauma en propósito, me pareció quizás el resultado más profundo de todo lo que había sucedido. Los jóvenes observan a los adultos en sus vidas responder a la injusticia con acción constructiva en lugar de con victimismo pasivo o venganza amarga. Mientras la recepción continuaba a nuestro alrededor, Rebecca y yo encontramos un momento de tranquilidad en el atrio del tribunal, el espacio elevado donde había pasado innumerables horas observando la humanidad en toda su complejidad. «He estado pensando en esa noche»,
dijo Rebecca, con la mirada distante por el recuerdo. Cuando aparecí en tu puerta a las 1 de la mañana, completamente destrozada. No tenía idea de a dónde llevaría ese momento. Ninguno de nosotros lo sabía, reconocí. La vida rara vez anticipa sus momentos transformadores. Pero estabas listo de todos modos, señaló ella. Tenías tu uniforme listo, a tu abogado en la lista de contactos, tus planes de contingencia en su lugar. Reconociste algo que yo no podía ver ni siquiera viviendo dentro de la situación. La observación era precisa pero incompleta. Reconocí patrones de 30 años en el tribunal, corregí suavemente. Pero no anticipé que la fundación o los 3 de ustedes se convirtieran en defensores tan poderosos, ni mucho menos que yo obtuviera un puesto como comisionada del condado. Rebecca sonrió, reconociendo la verdad en esto. Los viajes más importantes de la vida a menudo comienzan con un solo paso desesperado tomado en la oscuridad. La perspicacia poética me recordó una vez más cuánto había crecido a través de esta experiencia, no solo recuperándose del trauma, sino desarrollando una sabiduría más profunda sobre la naturaleza humana y la resiliencia. Al reincorporarnos a la recepción, me encontré con una joven oficial adjunta que reconocí de la seguridad del tribunal. Comisionada Lawson, me saludó respetuosamente. Solo quería decir que tu campaña realmente resonó conmigo, especialmente tu énfasis en una mejor coordinación entre las fuerzas del orden y los servicios sociales para adultos vulnerables. Gracias, respondí, genuinamente agradecido por el comentario específico. Mi abuela estuvo a punto de ser víctima de una de esas estafas amorosas el año pasado, continuó. Los materiales de la Fundación Trust Again ayudaron a nuestra familia a reconocer lo que estaba sucediendo antes de que ella perdiera sus ahorros. El trabajo que tú y tu hija están haciendo, importa. Mientras se alejaba, Rebecca se unió a mí, habiendo escuchado la conversación. Otra vida cambiada, observó en voz baja. Otra familia protegida. La simple verdad de esta declaración encapsulaba todo lo que habíamos trabajado desde aquella crisis de medianoche hace 3 años. Lo que había comenzado como un trauma personal se había expandido en círculos concéntricos de protección y prevención, alcanzando mucho más allá de nosotros mismos. Un círculo completo, murmuré, observando el Palacio de Justicia que había dado forma a mi vida profesional y que ahora serviría como el centro de mis deberes como comisionada, desde mantener el orden en la sala de audiencias hasta crear sistemas más justos en todo el condado. No uncircular, Rebecca. Corrigió suavemente, una espiral que se mueve cada vez más hacia afuera, de una persona a una familia, de una familia a una comunidad, de una comunidad a un movimiento nacional. A medida que la recepción llegaba a su fin y nos preparábamos para salir del Palacio de Justicia, me detuve ante las enormes puertas de roble que habían enmarcado mis idas y venidas profesionales durante más de 3 décadas. El edificio representaba continuidad en medio del cambio, la búsqueda constante de justicia a través de medios en constante evolución. ¿Listo?, preguntó la comisionada Rebecca, enlazando su brazo con el mío. Listo, confirmé, avanzando hacia la brillante luz del sol de la tarde y los desafíos y oportunidades inesperados que esperaban más allá. El uniforme. Me había puesto el uniforme a las 1 de la mañana hace 3 años, pero había sido reemplazado por la vestimenta formal de un comisionado. Pero el compromiso esencial permanecía sin cambios: proteger a los vulnerables, fortalecer los sistemas de justicia y transformar la experiencia personal en beneficio colectivo. Algunas llamadas llegan en las horas más oscuras de la noche, exigiendo una respuesta inmediata. Otros surgen gradualmente a través de los inesperados desvíos y conexiones de la vida. Lo que importa en última instancia no es la forma del llamado, sino nuestra disposición a responderlo con las herramientas, conocimientos y fuerzas que hemos recopilado a lo largo del camino.